nombre es Carlos Tellez y soy el profesor de digestivo de curso Mira Asturias, y en la clase de hoy voy a hacer un repaso durante las próximas 2 horas aproximadamente de 2 temas muy importantes a la hora del aparato digestivo, que cae en cualquier examen que pregunte de aparato digestivo o muy preguntado todos los años en los exámenes MIR también. Entonces, he dividido la clase en 2 grandes temas. En la primera parte voy a hablar de pancreatitis, tanto aguda como crónica, y en la segunda parte de la clase voy a hablar de hepatitis virales, ¿vale? Y haremos un pequeño descanso en medio para despejarnos un poquito. Voy a intentar ir despacio y nada, intentar que quede todo claro y que repasemos rápido, aparte de que ya estoy estudiando en la universidad, por todos los conceptos más importantes que os queden claros y que os ayude, por supuesto, a vuestros exámenes en la facultad. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase y empezamos hablando de páncreas, sobre todo, como he dicho, hablando de pancreatitis, y lo más importante de lo que suelen preguntar sobre todo es sobre pancreatitis aguda. Antes de comenzar, fijaros todas las preguntas que han caído a lo largo de la historia del MIR sobre este tema, que son muchísimos, todos los años he preguntado el tema de páncreas, y vamos a comenzar con un repaso un poquito de anatomía y fisiología del páncreas antes de adentrarnos en la patología propiamente dicha. El páncreas es un órgano retroperitoneal, igual que son retroperitoneales otra serie de órganos, como son los riñones, las glándulas suprarrenales, la mayor parte del duodeno y el colon ascendente y descendente. El páncreas se va a dividir en cabeza, cuerpo y cola, y va a tener 2 conductos pancreáticos. Tenemos el conducto principal, o también llamado Wilson, que desembocará en la papila de Vater, junto con el conducto biliar. Por eso veremos ahora que una posible causa de una pancreatitis es la obstrucción a este nivel por un cálculo biliar que se obstruye en la papila de Vater y obstruye, por lo tanto, tanto el conducto biliar como el conducto pancreático. Y luego tenemos otro conducto pancreático, que es el conducto menor o de Santorini, que desemboca un poquito por encima de este conducto mayor. La vascularización del páncreas depende sobre todo del tronco celíaco, gracias a las arterias pancreatoduodenales y también sobre todo gracias a la esplénica, que es el vaso que se va a relacionar sobre todo con el cuerpo pancreático. El drenaje venoso del páncreas va a través de la vena porta hacia el hígado. La unión de la vena mesentérica superior y esplénica para formar la vena porta se realiza detrás justo de la unión entre cabeza y cuerpo de páncreas. Así se forma la vena porta, que llegará hasta el hígado para todo el drenaje de la mayor parte del tubo digestivo, incluido el drenaje venoso pancreático. Y histológicamente tenemos que recordar cómo el páncreas es un órgano mixto, tanto endocrino como exocrino. Tenemos un componente exocrino, del que vamos a hablar hoy, y es el componente más importante. El 90% del páncreas es un páncreas exocrino, donde encontraremos los actini pancreáticos, mientras que únicamente el 2% del páncreas es el componente endocrino, donde veremos los islotes de Langerhans y estudiaremos las células alfa, beta, etc. Fijaros que dentro de los actinis pancreáticos, es decir, del componente exocrino, el que se utiliza para la digestión, vamos a ver unas células acinares, que son productoras de proteínas, y por último veremos unas células centroacinares o ductales, productoras de agua y electrolitos, que vamos a ver ahora la composición de esa secreción pancreática como es. Por otro lado, tenemos el 2%, que es el componente endocrino, y donde vamos a encontrar células alfa, beta, productoras de glucagón, insulina, que no vamos a hablar hoy de esta parte, porque la parte endocrina. Nosotros nos centraremos en el componente exocrino del páncreas. Bueno, en el componente exocrino, es decir, el que se utiliza para la ayuda de la digestión, encontramos 2 tipos de componentes de esa secreción pancreática. Tenemos el componente acuoso y la secreción de enzimas. El componente acuoso es muy importante porque, aparte de agua, vamos a ver que este componente acuoso es rico en bicarbonato. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de neutralizar el pH ácido que viene del estómago, y que es necesario neutralizarlo para que las enzimas pancreáticas puedan actuar, porque las enzimas pancreáticas, por ejemplo la lipasa, si el pH es muy ácido, se inactiva. Por eso es muy importante este componente rico en bicarbonato del componente acuoso de la secreción pancreática. Y por otro lado tenemos las enzimas. Las enzimas pancreáticas, que tenemos algunas que se secretan de forma activa, como son la amilasa, la lipasa o la nucleasa. En cambio tenemos otra serie de enzimas pancreáticos que se secretan en forma de proenzimas y hay que activarlos. Y eso se hace gracias sobre todo a la enteroquinasa intestinal, o también llamada enteroquinasa duodenal, que pasará el tripsinógeno a tripsina, esa forma activa. Y la tripsina se va a encargar de activar el resto de enzimas pancreáticas, incluso se activa ella misma, pasando más tripsinógeno a tripsina.
Tenemos varios tipos de enzimas y tenemos enzimas pancreáticas que son activas sobre los glúcidos, por ejemplo, son las amilolíticas, es decir, la amilasa. Tenemos enzimas activas sobre los lípidos, por ejemplo, la lipasa. Tenemos enzimas activas sobre los ácidos nucleicos, la nucleolítica, o activas sobre proteínas para disgregar todos los alimentos en sus principios inmediatos para que puedan ser absorbidos en el intestino. Dentro del páncreas tenemos unos inhibidores de proteasas, que son unas enzimas que nos defienden de que esas enzimas pancreáticas no se vayan a activar dentro del páncreas, porque si esas enzimas se activan dentro del páncreas, se podría producir la autodigestión pancreática y una pancreatitis aguda. Por eso es muy importante que las enzimas no se activen dentro del páncreas, sino que se activen una vez hayan salido a la luz intestinal. ¿Quién regula la secreción pancreática? Pues sobre todo lo regula la colecistoquinina, que regula la secreción de enzimas pancreáticos, y por otro lado tenemos la secretina, que estimula la secreción del componente acuoso del páncreas. Cuidado, porque la secretina es un producto que lo que hace es disminuir la secreción de gastrina y por lo tanto disminuir la secreción de ácido clorhídrico, por una parte, pero por otra parte la secretina estimula la secreción de agua y bicarbonato por el páncreas, ¿vale? Así que cuidado con esa secretina, que aunque se llama secretina, disminuye la gastrina y disminuye el ácido clorhídrico, pero estimula la secreción de agua y bicarbonato por parte del páncreas. Cuando queremos estudiar el páncreas, ¿qué técnicas diagnósticas podemos utilizar? Pues podemos estudiar las enzimas séricas, podemos utilizar técnicas de imagen o podemos utilizar pruebas funcionales. Las enzimas séricas, ¿por qué? Porque aunque las enzimas séricas pancreáticas, aunque las enzimas pancreáticas se secretan evidentemente al tubo digestivo para ayudar a la digestión, hay una pequeña porción de esas enzimas que pasan al torrente sanguíneo y, por ejemplo, haciendo una analítica podemos detectar los niveles de amilasa o lipasa. Y también podemos detectar otro tipo de enzimas, como pueden ser la tripsina o la elastasa. Por ejemplo, la elastasa fecal, la veremos más adelante, va a ser una enzima que va a estar disminuida en casos de que haya una insuficiencia pancreática, es decir, en casos de que haya una pancreatitis crónica, disminuirá la elastasa fecal y podemos detectarla. Luego tenemos una serie de pruebas de imagen que podemos utilizar para ver el páncreas y dependiendo de la enfermedad que queramos ver, veremos que hay algunas pruebas que son más útiles que otras y podemos utilizar la radiología simple, la ecografía, econdoscopia, TAC, resonancia, la iremos viendo. Y por último tenemos pruebas funcionales. Las pruebas funcionales tenemos pruebas de función endocrina y pruebas de función exocrina. Yo os voy a hablar evidentemente de las pruebas de función exocrina. La más útil que tenemos es la prueba de la secretina, pero cuidado porque aunque sea la prueba más útil que tenemos para evaluar una insuficiencia pancreática, únicamente se hace positiva esta prueba cuando se ha destruido el 60% del páncreas. Es decir, que tiene que haber una pancreatitis crónica muy avanzada para que la prueba de la secretina se haga positiva. Es decir, que no tenemos ninguna prueba para poder diagnosticar de manera precoz una pancreatitis crónica, porque la mejor prueba que tenemos es la prueba de la secretina y solamente se hace positiva cuando ya está la pancreatitis crónica muy avanzada. Si evidentemente utilizamos la prueba de la secretina puramente dicha, únicamente medimos agua y el componente acuoso del páncreas. Si queremos medir también el componente enzimático, hay que hacer la prueba de secretina pancreocimina, que es como si le diéramos colecistoquinina, para ver esa secreción pancreática. De todas formas, esta prueba de la secretina cada vez está más en desuso porque no está muy estandarizada y ya casi no se utiliza para el diagnóstico de la pancreatitis crónica y veremos otras pruebas que sí que utilizamos. Fijaron una pregunta en el MIR que preguntaron en 2005, que fue: la prueba de función pancreática de mayor sensibilidad para valorar una pancreatitis crónica es la secretina pancreocimina. Y tenemos unos test indirectos para evaluar cómo funciona ese páncreas, para saber si está funcionando bien o no. Por ejemplo, la determinación de grasa fecal o el cálculo de coeficiente de absorción de grasa. Porque cuando hay una insuficiencia pancreática, cuando el páncreas no funciona, no se produce la lipasa pancreática, se produce una mala absorción de grasas y por lo tanto estarán aumentadas en las heces. Y por eso, determinando la grasa fecal, indirectamente podemos ver que el páncreas no está funcionando correctamente. Igualmente también podemos detectar la elastasa fecal, que era esta enzima que acabo de decir que irá disminuyendo en caso de que el paciente no tenga una buena función pancreática. Y estos test sí que los vamos a utilizar para evaluar una pancreatitis crónica, por ejemplo. Y luego también tenemos pruebas de función endocrina, que como he dicho hoy no las voy a nombrar, pero únicamente quiero recordar que tampoco tenemos pruebas de función endocrina que se alteren de manera precoz cuando hay una pancreatitis crónica. Por lo tanto, ni las pruebas de función endocrina ni las pruebas de función exocrina las podemos detectar o lo podemos utilizar para diagnosticar de manera precoz una pancreatitis crónica. Se alterarán cuando esa pancreatitis esté ya más avanzada. Y después de esta pequeña introducción nos metemos ya en lo más importante del tema de páncreas, que es la pancreatitis aguda, es decir, la inflamación aguda del páncreas.
En nuestro medio, ¿cuál es la causa principal de pancreatitis aguda? La etiología biliar, es decir, un cálculo en la vesícula o en la vía biliar que se obstruye a nivel justo de la papila de Vater, donde confluyen el conducto pancreático y el conducto biliar. Por lo tanto, es frecuente que sean cálculos pequeños. ¿Por qué? Menos de 5 milímetros. Porque si el cálculo es más grande, lo más probable es que se encalle en una porción superior del colédoco y no obstruya, por lo tanto, el conducto pancreático. Tienen que ser cálculos pequeños para que obstruyan la porción más estrecha del colédoco, que es justo en la papila de Vater, donde confluyen el conducto biliar y el pancreático. Por lo tanto, los cálculos que producen pancreatitis aguda son cálculos pequeños, menores de 5 milímetros. Y esta etiología biliar, que es la más frecuente en nuestro medio, es más frecuente en mujeres. De hecho, una posible causa de una pancreatitis aguda es el barro biliar. ¿Qué es el barro biliar? Microcristales, cristales muy pequeñitos, fijaros cómo se ven en la ecografía, que no dan sombra acústica posterior porque es un barro biliar, es un cálculo muy pequeño, pero cuidado porque estos cálculos tan pequeños pueden producir una pancreatitis aguda. La segunda causa en frecuencia en nuestro medio es el alcohol, una causa más frecuente en varones, sobre todo después de una ingesta importante. Por lo tanto, primera causa, la biliar. Segunda causa, el alcohol, aunque cuidado que la mayor parte de los alcohólicos no van a tener una pancreatitis. La tercera causa en frecuencia es la causa idiopática, es decir, que no se sepa por qué se produce la pancreatitis. Se cree que de estas causas idiopáticas, que no se encuentra la causa, la mayor parte de ellas se deben a una enfermedad de barro biliar, por ejemplo, que no ha sido correctamente diagnosticada. Pero bueno, en general, causa idiopática, que no sabemos la causa. Fijaros, en una mujer que ha presentado varios episodios de pancreatitis aguda, no toma alcohol, ni toma medicaciones, ningún tipo de fármaco, las cifras de colesterol y triglicéridos son normales, le hacemos una ecografía que es normal, es decir, que no sospechamos o no vemos por lo menos que haya cálculo grande y nos dicen, a pesar de esto, ¿cuál es la etiología más probable de la pancreatitis aguda que tiene esta paciente? Pues es la etiología biliar. Puede ser a lo mejor por el barro biliar o porque no lo hayamos visto en la ecografía, pero la causa principal de la pancreatitis aguda en la población general y sobre todo en mujeres es la etiología biliar, en este caso una microlitiasis vesicular. ¿Qué otras causas hay de pancreatitis aguda que son menos importantes o menos frecuentes? Causas obstructivas, por ejemplo, por tumores, también el tabaco, que es causa de pancreatitis aguda y también es causa de pancreatitis crónica y también es causa de cáncer de páncreas, cuidado con el tabaco, también causa infecciosa, también causas iatrogénicas, sobre todo después de hacer una CPRE, y recordar que una posible complicación de una CPRE es que se provoque una pancreatitis aguda, generalmente de buen pronóstico. También por traumatismo se pueden producir pancreatitis aguda, también por alteraciones metabólicas, por ejemplo, la hipercalcemia, el aumento de calcio, favorece que dentro del páncreas se activen estas enzimas y se puedan producir una pancreatitis aguda. También la hipertrigliceridemia es causa de pancreatitis aguda. También el consumo de algunos fármacos, por ejemplo, furosemida o IECAS o tiazida, por ejemplo. También hay causas genéticas, porque por ejemplo hay pancreatitis hereditaria o pancreatitis de origen autoinmune. Todas las siguientes están descritas como causa de pancreatitis aguda, excepto una. Litiasis vesicular, por supuesto, es la primera causa. El alcohol, la segunda causa. Hipertrigliceridemia también. Traumatismo abdominal también. Pero la hipercolesterolemia no. Es la hipertrigliceridemia, no la hipercolesterolemia, la que produce la pancreatitis aguda. ¿Qué tenemos que sospechar cuando un paciente tiene pancreatitis agudas de repetición? Pues tenemos que sospechar sobre todo que tenga una enfermedad de la vía biliar, por ejemplo, un barro biliar que no haya sido diagnosticado, o que sea consumidor de fármacos que favorezcan esa pancreatitis aguda, o que tenga una hipertrigliceridemia, o que tenga un cáncer de páncreas, por ejemplo. Tenemos dos tipos principales de pancreatitis aguda. Tenemos la normal, que es la edematosa o intersticial, que es la más frecuente, que tiene en general buen pronóstico y los pacientes se suelen curar, pero tenemos otra forma que es menos frecuente, que es la forma necrohemorrágica, que es mucho más grave, que tiene más probabilidad de que haya complicaciones y que tiene mayor riesgo incluso de muerte del paciente, esa forma necrohemorrágica. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce una pancreatitis aguda? Pues que, lo que hemos dicho antes, dentro del páncreas se empiezan a activar las propias enzimas pancreáticas. Activan los neutrófilos, vienen los reactantes de fase aguda y empieza la autodigestión del páncreas produciendo esa pancreatitis aguda, esa inflamación aguda del páncreas. Aumenta el riesgo de padecer una pancreatitis aguda o que ésta sea más grave, que haya mutaciones del tripsinógeno catiónico o mutaciones del gen SPINK o mutaciones del gen CFTR, que es el gen que también está mutado en la mucoviscidosis, por ejemplo, o mutaciones de la proteína quimiotáctica de monocitos. Todo esto puede favorecer que haya una pancreatitis aguda o que ésta sea más grave.
¿Cuál es la clínica de la pancreatitis aguda? Pues la clínica típica es un dolor epigástrico irradiado en cinturón hacia la espalda que mejora cuando el paciente se echa hacia adelante. Esa es la clínica típica de la pancreatitis aguda. Dolor epigástrico irradiado en cinturón que mejora cuando el paciente se echa hacia adelante, sobre todo después de ingestas importantes de alcohol o ingestas importantes de comida. Esa es la clínica típica, pero aparte de esta clínica típica, ¿qué otras sintomatologías podemos encontrar? Podemos encontrar náusea, vómitos, febrícula, taquicardia, hipotensión, ansiedad, un ilio paralítico. De hecho, una posible causa de un ilio paralítico es una pancreatitis aguda. Podemos ver derrame pleural, sobre todo derrame pleural izquierdo. Podemos ver unas alteraciones electrocardiográficas de la repolarización que podemos ver en el electrocardiograma. No sé qué si pasa. ¿Acepta compañera? Vale, perdón, que están ya entrando algunos compañeros y me despisto porque estoy dando a aceptar. Vale. Perdón, a ver. Un momentillo, que acepto admitir. Vale, perdón, seguimos. ¿Qué otras sintomatologías podemos ver? Podemos ver también que hay ictericia, podemos ver que hay insuficiencia respiratoria, fracaso renal, fenómenos de hemorragia digestiva, puede haber fenómenos de necrosis grasa, por ejemplo, la paniculitis nodular recidivante de Weber-Christian, y cuidado porque cuando pregunten en un examen de digestivo algo sobre necrosis grasa, cuidado porque puede ser de origen pancreática esa necrosis grasa. La necrosis grasa se puede producir por cualquier causa, por traumatismo, por cirugía, por lo que queráis, pero cuando en digestivos, sobre todo en el MIR, preguntan sobre algo relacionado con necrosis grasa, suele ser algo pancreático, bien una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica o un cáncer de páncreas. Y en la biopsia podemos ver células fantasma, así que cuidado con esa necrosis grasa que habitualmente se refieren a algo relacionado con el páncreas. Veremos también unas coloraciones azuladas, también asociadas a esos fenómenos hemorrágicos, como pueden ser el signo de Cullen o el signo de Gray-Turner o Halsted, ¿vale? Que se ven también en los flancos. Y también puede aparecer hipocalcemia. Y cuidado, porque lo que ocurre es que el calcio pasa desde el plasma hasta el foco inflamatorio para producir jabones. Y cuidado, porque hemos dicho que la hipercalcemia puede producir una pancreatitis aguda, porque el calcio se activa esos enzimas pancreáticos. Y esto no quiere decir ni contradice que una pancreatitis aguda de cualquier etiología puede evolucionar hacia una hipocalcemia por esa atracción del calcio desde el plasma. De hecho, la hipocalcemia es muy importante y lo veremos dentro de los criterios de Ransom para valorar la gravedad de una pancreatitis. El paciente que tenga hipocalcemia probablemente tenga una pancreatitis aguda mucho más grave. No sé qué está pasando. Aquí está Paula que no quiere salir. Es que perdona que me despisto un poco, porque es que están entrando muchísimos compañeros vuestros, tengo que estar dándole a aceptar y me estoy volviendo un poco loco. Pero bueno, voy a intentar a ver si ya se mete toda la gente y puedo continuar. Venga, continuamos. La clasificación de Atlanta en la pancreatitis aguda es muy importante porque nos va a hablar, por ejemplo, de las posibles complicaciones locales que pueden aparecer en una pancreatitis aguda. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Primera, que aparezca una colección de líquido peripancreático. Es un líquido habitualmente que no tiene necrosis, por lo tanto va a ser homogéneo, si lo vemos en una prueba de imagen, por ejemplo en un TAC, y que no va a tener pared definida habitualmente si tienen menos de 4 semanas de evolución. Esa es la colección de líquido peripancreático y habitualmente este líquido peripancreático se suele reabsorber solo. Ahora, puede ocurrir que pase tiempo, no se reabsorba este líquido y aparezca lo que es el pseudoquiste, que es una colección de detrito, enzimas, etcétera, rodeadas de unas paredes sin revestimiento epitelial. Por eso se llama pseudoquiste. Es ese líquido que al pasar 4 semanas han aparecido esas paredes. Por eso lo que tarda en formarse un pseudoquiste es entre 4 y 6 semanas desde el inicio de la pancreatitis aguda, cuando se forman esas paredes. Cuidado porque no aparece siempre, evidentemente en todas las pancreatitis, pero sí que aparece en el 50% de las pancreatitis graves y puede aparecer tanto en pancreatitis aguda como en pancreatitis crónica. De hecho, es mucho más frecuente que aparezca el pseudoquiste en las pancreatitis crónicas que en las pancreatitis agudas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un pseudoquiste? El diagnóstico del pseudoquiste lo hacemos porque veremos dolor, masa y amilasa. Dolor, masa y amilasa. Ya sabéis que cuando hay una pancreatitis aguda se eleva la amilasa y después desciende. Si esa amilasa se mantiene elevada durante mucho tiempo, además continúa el paciente con dolor
y además vemos un aumento, un crecimiento de una masa, dolor, masa y amilasa, eso es un pseudoquiste pancreático. Y vamos a ver alguna pregunta para que veáis cómo preguntan en el MIR sobre el pseudoquiste pancreático. Para el diagnóstico, hombre, evidentemente utilizar técnicas de imagen para ver ese crecimiento de la masa y habitualmente el pseudoquiste se reabsorbe solo. Normalmente en unas 6 semanas se vuelven a reabsorber ese pseudoquiste y entonces el pseudoquiste, si no da síntomas, no va a requerir ningún tipo de tratamiento, únicamente seguimiento y vigilarlo, porque lo más probable es que ese pseudoquiste se reabsorba solo, igual que apareció, se vuelve a reabsorber. Fijaros cómo lo han preguntado en el MIR. Una pregunta vinculada a una imagen y nos dicen, un paciente varón que es consumidor de alcohol, factor de riesgo de pancreatitis aguda, empieza con un dolor abdominal de varios días de evolución 2 meses antes por el que no llegó a consultar y que le duró aproximadamente una semana. Y ahora viene a urgencia. ¿Qué es lo que ocurre a este paciente? Este paciente lo que ocurre es que tuvo una pancreatitis aguda, pero la tuvo en su casa y se curó solo de su pancreatitis. Y ahora, a las 2 semanas, viene porque empieza, perdón, a los 2 meses viene ahora porque empieza con un dolor epigástrico, con transaminasas normales, es decir, que no hay ninguna afectación hepática, la coagulación también normal, no sospechamos nada hepático, sino es un paciente que tiene dolor, que, fijaros que la amilasa está muy elevada, que tuvo un episodio de pancreatitis hace unos meses, hace 2 meses, y que además nos dan esta imagen, una imagen de una masa con bordes nítidos, no parece algo tumoral, parece algo quístico, probablemente sea un pseudoquiste, dolor, masa y amilasa, lo que hemos dicho, dolor que viene el paciente, la masa que estamos viendo en la imagen y la amilasa que no está elevada, nos está diciendo el enunciado. Por lo tanto, la opción correcta que era pseudoquiste pancreático con una ascitis pancreática, lo que tenía este paciente, dolor, masa y amilasa, eso es el pseudoquiste. ¿Qué otras complicaciones pueden aparecer según la clasificación de Atlanta? Pues tenemos, por ejemplo, que aparezca una colección necrótica. Es lo mismo, una colección de líquido alrededor del páncreas o incluso que el páncreas empiece a necrosarse. Necrosis pancreática o peripancreática. Por lo tanto, si hay necrosis, ¿qué quiere decir? Que si hacemos una prueba de imagen, por ejemplo un TAC, ya veremos una imagen heterogénea. Por lo tanto, para diagnosticar una necrosis, ¿cuál es la técnica de imagen de elección? Un TAC con contraste, ¿vale? Y esa colección necrótica aguda dura menos de 4 semanas, porque si empieza a durar más de 4 semanas, pueden aparecer los tabiques y tendremos entonces una colección necrótica tabicada, también heterogénea, evidentemente, en las pruebas de imagen, porque hay necrosis, pero ya de más de 4 semanas de evolución. Entonces, fijaros que hemos dicho que puede haber líquido peripancreático, que si se mantiene durante más de 4 semanas aparecerá en las paredes y aparece el pseudoquiste, y tenemos por otro lado que puede aparecer una necrosis pancreática que si se mantiene durante más de 4 semanas pueden aparecer esos tabiques y poder producir una colección necrótica tabicada, ¿vale? Hay que tener cuidado muchas veces en estas colecciones, sean necróticas o no, porque se pueden infectar. Entonces, en un paciente que tuvo una pancreatitis y se estaba curando bien de su pancreatitis y de pronto empieza con síntomas de infección, cuidado porque puede haber una infección de esa colección, sea necrótica o no. Es más frecuente, evidentemente, si hay necrosis. Pero si no hay necrosis también se puede infectar. Lo sospecharemos cuando veamos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en ese paciente, en un paciente que tenía una pancreatitis aguda, y habitualmente es un paciente que se estaba curando bien y de pronto empeora con síntomas de infección. El germen más frecuente, gram negativo, sobre todo Escherichia coli. Es lo que he dicho, un paciente que tuvo una pancreatitis hace un mes, unas 6 semanas, y de pronto empieza con fiebre, leucocitosis, cuidado porque puede tener una infección de la colección. Evidentemente, para confirmar el diagnóstico, lo que hacemos es una punción dirigida con ecografía o con TAC para hacer un cultivo. Aunque actualmente, si tenemos alta sospecha de que se trate de una infección, no hace falta esperar al cultivo ni pincharlo. Y veremos que en ocasiones, ya directamente con el paciente, con la clínica, podemos empezar el tratamiento de ese paciente sin necesidad de esperar al cultivo, ¿vale? En un paciente con una pancreatitis aguda que presenta mal estado general, leucocitosis, fiebre, disnea, shock, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, síntomas de infección, ¿qué sospechamos? Que hay una infección, por lo tanto, punción del páncreas con aguja fina y cultivo. Un paciente con una pancreatitis aguda dice que tiene una necrosis del 50% del páncreas. Y a la 3ª semana de esa pancreatitis empieza con fiebre, leucocitosis, sospechas que puede tener una infección de la necrosis. Por lo tanto, punción aspiración con aguja fina de la necrosis guiada por ecografía o con TAC, porque sospechas una infección de esa necrosis. ¿Qué otras complicaciones pueden aparecer en la pancreatitis aguda? Pueden aparecer obstrucción de la salida gástrica, por esa inflamación puede obstruir el estómago, el duodeno, puede haber trombosis de las venas peripancreáticas, por ejemplo la vena esplénica o la mesentérica, puede haber ascitis de origen pancreático, por ejemplo porque se rompa un pseudoquiste y todo el líquido salga a cavidad peritoneal, o
porque se rompa directamente el Wilson, el conducto pancreático, y es un líquido ascítico que evidentemente va a ser rico en amilasas, unas amilasas de origen pancreático, evidentemente, y de hecho la amilasa en ocasiones está más elevada que en el plasma, en el líquido ascítico. Y puede producirse también como complicación de una pancreatitis aguda una ictericia obstructiva. ¿Por qué? Porque parte del colédoco, de la vía biliar, es intrapancreático. Si hay una inflamación pancreática, puede obstruir ese colédoco y producir una ictericia obstructiva, que será totalmente reversible si el paciente se cura de la pancreatitis aguda. Si disminuye la inflamación, se vuelve a desobstruir el colédoco y el paciente mejorará de esa ictericia obstructiva que tenía el paciente. Y aquí tenemos un cuadro resumen de todo lo que hemos estado hablando, de las complicaciones de Atlanta de la pancreatitis aguda, y sobre todo recordar el tema de las colecciones. Y fijaros cómo puede haber colección de líquido, que a las 4 semanas se evoluciona en pseudoquiste, y puede haber necrosis pancreática, que a las 4 semanas puede evolucionar a una necrosis tabicada. Y cuidado, porque en cualquier tipo de colección peripancreática se puede infectar. Si hay síntomas de infección, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sospecharemos infección de la colección. Para saber si un paciente tiene necrosis o no pancreática, la mejor técnica de elección es el TAC con contraste. Bueno, y la clasificación de Atlanta también nos ayuda para evaluar la gravedad de una pancreatitis aguda. Y tenemos que las pancreatitis agudas se clasifican en leves, moderadas y graves. ¿Qué es una pancreatitis aguda leve? Aquella que no tiene ninguna complicación local ni sistémica, ningún fracaso orgánico, ¿vale? Esa es una pancreatitis leve. ¿Qué es moderada? Es una pancreatitis que haya tenido un fracaso orgánico que dure menos de 48 horas, o aquella pancreatitis en la que ya se haya desarrollado una complicación local, por ejemplo, una necrosis pancreática o líquido peripancreático, pues eso es una pancreatitis moderada. ¿Y qué es una pancreatitis grave? Aquella que tenga un fracaso orgánico, pero que dure ya más de 48 horas. Es decir, que si tienes un fracaso renal grave provocado por la pancreatitis y dura más de 48 horas, eso es una pancreatitis aguda grave, que como veis es lo menos frecuente, por suerte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Pues nos va a ayudar sobre todo la clínica. La clínica típica ¿de qué? De dolor epigástrico irradiado de un cinturón hacia la espalda que mejora si el paciente se echa hacia adelante. Esa es la clínica típica. También nos ayuda, segundo, ¿qué? La amilasa y la lipasa elevada. Y serán las técnicas diagnósticas de elección. La clínica y pedir en la analítica la amilasa y la lipasa. Y también podemos utilizar pruebas de imagen. Por ejemplo, un TAC que sea compatible con esa pancreatitis aguda. Pero cuidado, porque únicamente con la clínica apoyado en la analítica, la amilasa o lipasa elevadas, eso ya es diagnóstico de pancreatitis aguda sin necesidad de hacer ninguna prueba de imagen. Es decir, que no es necesario hacer ninguna prueba de imagen para diagnosticar una pancreatitis aguda si tenemos una clínica típica y una amilasa elevada. ¿Vale? ¿Claro esto? Fijaros. Lo han preguntado recientemente en el MIR. Un paciente que tiene dolor epigástrico de elevada intensidad, irradiado a la espalda y hipocondrio derecho con náuseas y vómitos de 12 horas de evolución, es decir, la clínica típica de la pancreatitis. Y la amilasa es de 3000. Eso es que una pancreatitis aguda, por lo tanto, no era una colangitis, no era una isquemia mesentérica, y que era verdad en este paciente que no era necesario realizar una prueba de imagen en urgencias o en todo caso hacer una ecografía abdominal, pero no es necesario hacer ninguna prueba de imagen porque con la clínica y la amilasa elevada eso es suficiente para diagnosticar la pancreatitis aguda. Fijaros que la opción 4 era falsa, no había que hacer un TAC porque únicamente con la clínica y con la amilasa era suficiente para diagnosticar a este paciente de una pancreatitis aguda. Por lo tanto, el diagnóstico de sospecha por la clínica, ese dolor epigástrico irradiado de un cinturón hacia la espalda que mejora cuando el paciente se echa hacia adelante. Y confirmaremos con qué, sobre todo con el laboratorio, sobre todo con amilasa y con lipasa. La amilasa es la base del diagnóstico, es barata, es rápida, está en todos los hospitales, el parámetro diagnóstico de elección. Cuando los valores son más de 3 veces los valores normales, ya apoya el diagnóstico de pancreatitis. Por encima de 400, eso apoya el diagnóstico ya de una pancreatitis. Y los niveles se elevan las primeras 24 horas y se normalizan entre el tercer y el séptimo día de evolución, es decir, que sube y baja. Y se eleva más la amilasa en etiología biliar que en etiología alcohólica de la pancreatitis aguda. Cuidado, porque esto lo han preguntado muchísimo en el MIR, y es que los niveles de amilasa, ni de lipasa y tampoco de bilirrubina no son factores pronósticos en una pancreatitis aguda. Es decir, que tener una amilasa muy elevada no quiere decir que la pancreatitis que tenga ese paciente sea más grave. Los niveles de amilasa y lipasa no son factores pronósticos.
Y cuidado porque en ocasiones la amilasa puede ser normal. Por ejemplo, en casos de hiperlipemia puede haber un descenso falso o un falso descenso de esos niveles de amilasa y nos puede engañar y tener un falso negativo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos podría reducir de manera falsa los niveles de amilasa en un paciente con pancreatitis aguda? Pues que el paciente tenga una hipertrigliceridemia. Eso desciende de manera falsa los niveles de amilasa. Y además hay que tener cuidado porque tener la amilasa elevada no es específico de pancreatitis aguda, porque de hecho la amilasa también se puede elevar por otros órganos que no son el páncreas y también puede estar producido, por ejemplo, por un cáncer de páncreas. Es decir, que por tener la amilasa elevada no quiere decir que tengas una pancreatitis aguda. Estamos hablando de amilasa elevada en el contexto de la clínica típica de una pancreatitis aguda, ¿vale? Fijaros, otras causas de hiperamilasemia que pueden aparecer, pues un cáncer de páncreas o en una perforación intestinal o en un embarazo, por ejemplo, todo eso puede elevar la amilasa y no hay una pancreatitis. La amilasuria, ¿qué es? Es la cantidad de amilasa que hay en orina, que también lo podemos pedir, porque por ejemplo, en pacientes que tengan hipertrigliceridemia sí que está elevada la amilasuria, aunque a veces la amilasa está normal. Luego hay otras enzimas más específicas, por ejemplo, isoamilasa, que son más específicas del páncreas, pero habitualmente no es necesario pedirla porque con la amilasa suele ser suficiente y además no está disponible en todos los hospitales. Hay alguien aquí asomado a la cámara que... A ver, ahí, vale. Que sigue, digo, a veces me despisto un poco no queriendo, es porque sigue entrando gente a la clase. Vale. La lipasa es el otro parámetro de elección que tenemos para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Es más específico que la amilasa, aunque tampoco es totalmente específico, y se mantiene más tiempo elevada, entre 1 y 2 semanas. Y se eleva más, al contrario de lo que ocurría con la amilasa, en etiología alcohólica que en etiología biliar, mientras que la amilasa se elevaba más en etiología biliar que en etiología alcohólica de la pancreatitis aguda. Cuidado porque cuando hay un fracaso renal o hay una insuficiencia renal pueden estar alteradas los niveles de amilasa y lipasa y pueden darnos errores para el diagnóstico. Y lo que utilizamos habitualmente en urgencias y en general para el diagnóstico de una pancreatitis aguda, la amilasa y la lipasa, que hemos dicho que son rápidas, que son baratas, que están en todos los hospitales y que nos apoyan el diagnóstico. Y han preguntado muchas veces, hasta 7 veces en la historia del MIR, que ni amilasa, ni lipasa, ni bilirrubina son factores pronósticos en la pancreatitis aguda. Bueno, una vez que hemos diagnosticado al paciente de esa pancreatitis aguda, lo que hay que ver es qué ha producido la pancreatitis aguda. Entonces, ver el diagnóstico etiológico y para eso, muy importante, en la historia clínica, preguntar sobre el consumo de alcohol, de tabaco, al consumo de fármacos, también a pedir una analítica, a ver si tiene hipercalcemia o hipertrigliceridemia, o ver si es un paciente alcohólico o no, con algunos marcadores que podemos tener, o pedirle una ecografía abdominal. De hecho, la primera prueba que tenemos que realizar para el estudio de una pancreatitis, si queremos ver el origen, es una ecografía. Es una prueba barata, inocua, que está en todos los hospitales y que nos ayuda mucho, sobre todo para estudiar la vía biliar, que es la causa principal de una pancreatitis aguda. En caso de que todo esto sea negativo y no encontremos la causa de la pancreatitis, ¿qué podemos utilizar? Otras pruebas más específicas, por ejemplo, la ecoendoscopia o medir los niveles de IgG4 a ver si es una pancreatitis autoinmune, lo vamos a ver más adelante. Bueno, cuando tenemos a un paciente con una pancreatitis aguda, ¿qué pruebas de imagen nos pueden ayudar en este caso? Bueno, la placa simple. Bueno, la placa simple mucho no nos ayuda porque la placa simple no se ve el páncreas, por lo tanto, de mucho no nos sirve. Sí, podemos ver un hilio paralítico, pero bueno, en general no nos ayuda mucho. La placa de tórax, bueno, porque a veces hay un derrame pleural izquierdo, pero tampoco mucho no nos ayuda. La ecografía, hombre, la ecografía ya sí nos ayuda un poquito más, sobre todo para estudiar la vesícula biliar y la vía biliar, para ver si hay cálculos que pueden ser el origen de esa pancreatitis, para ver si hay una coledocolitiasis, para ver si hay una dilatación del colédoco, aunque la mejor técnica para ver el páncreas va a ser el TAC. Y nos ayuda mucho, por ejemplo, para valorar la gravedad de una pancreatitis aguda. Y de hecho veremos que hay una serie de criterios que necesitamos un TAC para evaluarlo. Por ejemplo, los criterios de Baltasar que veremos ahora. ¿Cuándo hay que hacer un TAC? ¿Ante todo paciente que venga con una pancreatitis hay que pedirle un TAC? No, no hay que pedirlo en todos los pacientes. Únicamente pediremos TAC ¿cuándo? Cuando el paciente tenga 3 o más criterios de Ransom, es decir, que sea un episodio grave de pancreatitis aguda, o en todos los enfermos que estén graves, o cuando el paciente vaya empeorando y no en vez de mejorar, o cuando haya dudas diagnósticas. Entonces ahí sí que pediremos un TAC, ¿vale?
hay que diferenciar entre la gravedad de una pancreatitis aguda, que es lo que acabamos de estudiar con los criterios de Atlanta, es decir, un paciente que ha tenido una pancreatitis, ¿cómo ha sido esa pancreatitis? ¿Leve, moderada o grave? Dependiendo de las complicaciones que haya tenido o no haya tenido. Y otra cosa es predecir la gravedad, es decir, un paciente que viene con una pancreatitis aguda, ahí me gustaría saber si esa pancreatitis va a ser grave o no. A la hora de elegir el tratamiento, elegir si ingresarlo o no, pues es muy útil saber o predecir esa gravedad. Entonces tenemos una serie de criterios que nos ayudan para predecir si la pancreatitis que tiene ese paciente va a ser grave o no lo va a ser. Porque, por ejemplo, se asocia a una peor evolución de una pancreatitis, evidentemente que el paciente tenga mucha comorbilidad, o que sea un paciente con una obesidad, un IMC mayor de 30, o que sea un paciente anciano, o que haya una hemoconcentración, porque en las pancreatitis agudas graves se crea un tercer espacio y una hipovolemia y se produce una hemoconcentración, es decir, que un hematocrito mayor de 44 indica un peor pronóstico de esa pancreatitis aguda, o que la urea esté muy elevada, o que la PCR esté elevada, o que haya derrame pleural, eso es de peor pronóstico, o que haya un líquido peritoneal hemorrágico. Todo esto está asociado a una peor evolución de la pancreatitis aguda. Vale, pero aparte de estas variables que están asociadas a una peor evolución, existen unos sistemas estandarizados para predecir la gravedad que tenemos que conocer, que son todos estos que están aquí en esta lista. Por ejemplo, tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o los criterios de Ranson, si son mayor de 3 o igual a 3 indica peor pronóstico, los Apache 2, si son igual o mayor a 8 indican peor pronóstico, los BISAP, si son igual o mayor de 3 indican peor pronóstico, los criterios de Baltasar, estadios D y E, indican peor pronóstico y el TAC score mayor de 5 indica también peor pronóstico. Todo esto, cuidado, hay que sabérselo porque lo pueden preguntar. Entonces, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cuando hay dos o más de los siguientes criterios. ¿Cuáles? Que haya taquicardia, más de 90 latidos por minuto, que haya fiebre, mayor de 38, o hipotermia, menor de 36, que haya leucocitosis, mayor de 12.000, o leucopenia, menor de 4.000, o que haya taquipnea, con una frecuencia respiratoria mayor de 20, o presión de CO2 menor de 32. Si se cumplen dos o más, ese paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, indicará peor pronóstico. Y luego, lo que más preguntan, por lo menos en el MIR, son los criterios de Ranson, que lo han preguntado muchísimo a lo largo de la historia del MIR. Los criterios de Ranson indican que 3 o más son de mal pronóstico y hay que hacer unos criterios al ingreso y luego esperar 48 horas y volver a medir otros criterios. ¿Al ingreso qué? Al ingreso llegaste de L de leucocitosis mayor de 16.000, L de LDH mayor de 350, E de edad mayor de 55, G de glucemia mayor de 200 y AST, que es lo mismo que la GOT, GOT es lo mismo que AST, esa transaminasa, mayor de 250 indica peor pronóstico. Y a las 48 horas tenemos que esperar y medir otros criterios, como son la hipocalcemia, el descenso de la presión de oxígeno, el déficit de bases, el aumento del boom, el secuestro de fluidos y el descenso del hematocrito. Si medimos estos criterios y tenemos 3 o más, indica que ese paciente tiene una pancreatitis aguda grave. Luego tenemos otros criterios que son los criterios BISAP, que cada vez se utilizan más porque se hacen a pie de cama y no hay que esperar 48 horas, cosa que sí que hay que hacer por el criterio de Ranson. Entonces cada vez gusta más hacer los BISAP porque se hacen justo cuando llega el paciente sin tener que esperar esas 48 horas. 3 o más criterios BISAP indican peor pronóstico o una pancreatitis aguda grave. ¿Y qué son los criterios BISAP? Pues la B es de Boone mayor de 25, la I de inestabilidad mental, S del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, A de anciano mayor de 60 años y P de pleura, de derrame pleural. Si se cumplen 3 o más, ese es un paciente con una pancreatitis aguda grave. Y por último, recordar que, no sé si os acordáis, que Melchor traía el oro, Gaspar traía el incienso y Baltasar, en este caso, Baltasar lo que trajo fue la gravedad de la pancreatitis al niño Jesús. Y aquí tenemos los criterios de Baltasar que se ven ¿dónde? En el TAC, por eso lo llamo criterios de Baltasar. Hacemos un TAC al paciente y vemos esta serie de criterios. Criterios de Baltasar, vemos que son unas letras A, B, C, D y E, que también equivalen a una serie de puntuación. En el estadio A quiere decir que en el TAC vemos un páncreas normal. El estadio B, que hay un aumento del tamaño del páncreas. Estadio C, que hay alteración peripancreática. Estadio D, cuando ya hay una colección peripancreática, acordaros de las colecciones, esas complicaciones que hayamos visto. Y el estadio E,
es cuando hay 2 o más colecciones peripancreáticas, ¿vale? Entonces los estadios D y E, es decir, cuando hay colecciones peripancreáticas, indica peor pronóstico en un paciente con pancreatitis aguda. Además, estos criterios de Baltasar tenéis que saber la puntuación. 1, cuando hay un aumento pancreático; 2, cuando hay cambios peripancreáticos; 3 puntos cuando hay una colección; y 4 puntos cuando hay 2 o más colecciones peripancreáticas, porque esta puntuación hay que sumarlo al grado de necrosis y tendremos, por lo tanto, el TAC score, sumando los criterios de Baltasar al grado de necrosis. El grado de necrosis va de 2 en 2, 0 si no hay necrosis, 2 puntos cuando hay menos de un tercio del páncreas necrosado, 4 puntos cuando entre un tercio y la mitad del páncreas está necrosado y 6 puntos cuando más de la mitad del páncreas está necrosado. Si la puntuación del TAC score es igual o mayor a 5, indica una pancreatitis aguda grave. ¿Cuál de los siguientes criterios nos servirá para sospechar que se trata de una pancreatitis aguda grave? Los niveles de amilasa, porque hemos dicho que ni amilasa, ni lipasa, ni bilirrubina son factores pronósticos de la pancreatitis aguda. Y sí que indica un peor pronóstico, unos criterios de Ranson mayor de 3, una PH2 mayor de 8, una PCR mayor de 150 y un TAC score mayor de 5. Los criterios de Ranson no incluyen una edad menor de 55, no, es una edad mayor de 55 años, el paciente anciano. Sí que incluyen la glucemia elevada, la leucocitosis, la LDH elevada y la GOT elevada. Una mujer con una pancreatitis aguda, nos preguntan, ¿no es útil para predecir la gravedad de la pancreatitis los niveles de amilasa y lipasa en sangre? Porque hemos dicho que no son factores pronósticos. Si es importante, pues el TAC score, la creatinina, el hematocrito mayor de 44 es peor pronóstico, o el BUN, todo eso sí indicará una pancreatitis aguda grave. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en las pancreatitis agudas? Habitualmente un paciente que tiene una pancreatitis aguda, lo más frecuente es que se cure de esa pancreatitis y no tenga ningún tipo de complicaciones. Eso es lo más frecuente. Cuidado en esa forma necrohemorrágica que pueden tener mayor tasa de complicaciones tanto locales como sistémicas. ¿Cómo es el tratamiento de la pancreatitis aguda? Pues son 3 pasos principales. Primer paso, dieta absoluta. Es lo primero que hay que hacer. Cuando llega el paciente con una o sospecha de pancreatitis aguda, dieta absoluta, reposo intestinal. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esa dieta absoluta? ¿Mucho tiempo? No. No está demostrado que prolongar el ayuno mejore la supervivencia. Entonces, en cuanto el paciente se encuentre mejor y tenga hambre, le vamos a dar de comer y hay que darle comida normal, si podemos. Si el paciente no puede tolerar esta vía, mejor una sonda nasogástrica, y si no podemos hacerlo con sonda nasogástrica, pues con nutrición incluso parenteral. Pero no es bueno mantener el ayuno durante mucho tiempo. No se ha demostrado que el ayuno prolongado mejore la supervivencia. Entonces, ayuno sí, pero no durante mucho tiempo. Ese es el primer escalón terapéutico. Segundo escalón, la analgesia. ¿Con qué? Con metamizol, con nolotil y con opiáceos. Ese es el tratamiento habitualmente para el dolor que va a tener el paciente con una pancreatitis aguda. Entonces, primero, dieta absoluta. Segundo, analgesia. Tercero, reposición hidroelectrolítica. Y cuidado, porque si es una pancreatitis grave, habrá que hacer una fluidoterapia agresiva, ponerle mucho líquido, porque el paciente va a tener mucha hipovolemia, esa hemoconcentración que hemos estado hablando por esa creación del tercer espacio. Por lo tanto, fluidoterapia agresiva en caso de pancreatitis grave, sobre todo con Ringer lactato. Ringer lactato para la reposición hidroelectrolítica en los pacientes con pancreatitis aguda. Por lo tanto, el tratamiento de la pancreatitis aguda es dieta absoluta, analgesia y reposición hidroelectrolítica. Aparte de esto, ¿qué otro tipo de tratamiento complementario podemos darle al paciente? Pues, por ejemplo, heparina de bajo peso molecular para prevenir episodios de trombosis, porque aumenta el riesgo de trombosis. Se puede hacer una CPRE, sobre todo si es la causa de la pancreatitis, es una etiología biliar y tenemos un cálculo y está encallado la papila de Batex y no se resuelve. Habrá que hacer una CPRE con papilotomía para aliviar esa obstrucción y sacar el cálculo. No se dan antibióticos de manera preventiva, y de hecho cuidado porque antes se daban y lo preguntaban en las preguntas antiguas, pero no está demostrado que sea de utilidad dar antibióticos de manera preventiva en las pancreatitis. Únicamente daremos antibióticos en caso de que haya infección, pero no de manera preventiva, ¿vale? ¿Cuál es la primera medida terapéutica a adoptar en una pancreatitis aguda? La dieta absoluta. ¿Mucho tiempo? No. Ya hemos dicho que mucho tiempo no damos la dieta, únicamente al principio. En cuanto el paciente se encuentra mejor, volvemos a reintroducir la comida. Una mujer de 64 años tiene dolor epigástrico intenso y reducción del cinturón hacia la espalda con la amilasa elevada, es decir, que tiene una pancreatitis aguda.
El hematocrito es de 48, mayor de 44, es una pancreatitis aguda grave, con creatinina elevada, ¿vale? ¿Qué es cierto con relación al manejo de esta paciente que tiene una pancreatitis aguda grave? La reanimación mediante fitoterapia enérgica es básica en el tratamiento. ¿Con qué habitualmente? Con Ringer lactato. Es con lo que hacemos la fitoterapia en la pancreatitis aguda. Vale, y ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de esas complicaciones locales que pueden aparecer en una pancreatitis aguda? Sobre todo hablando de esas colecciones que hemos visto que pueden aparecer. Pues hay que tener en cuenta la clínica, porque no se tratan colecciones que no den síntomas. Hay que tener en cuenta el tipo de colección, porque las que tienen necrosis suelen tener mayor tipo de complicaciones y habitualmente requieren mayor tratamiento. También depende del tiempo de evolución, porque hemos dicho que cuando tienen menos de 4 semanas de evolución no hay paredes y se suelen reabsorber. En cambio, cuando ya pasan más de 4 semanas pueden aparecer esas paredes. Y también es útil, evidentemente, saber si hay infección o no, porque si hay infección, será indicación de tratamiento, habitualmente con tratamiento médico, pero si no se resuelve habrá que hacer drenaje, incluso cirugía con necrosectomía. Cada vez se tiende más a ser más un manejo conservador de esas colecciones. Por lo tanto, ante una colección necrótica asintomática rebelde al tratamiento médico o con alta sospecha de infección, lo que vamos a administrar es tratamiento médico siempre que se pueda con antibiótico. Y si con esto no se soluciona, entonces ya drenaje o incluso necrosectomía quirúrgica. Por lo tanto, aquí tenemos el algoritmo diagnóstico del tratamiento de las colecciones como complicación de la pancreatitis aguda. Y fijaros que si la colección no da síntomas, no hay que tratarla. Si da síntomas pero no hay síntomas de infección, también manejo conservador. Y si no se resuelve, entonces ya drenaje. Si hay síntomas de infección y el paciente está estable, haremos tratamiento médico con antibióticos durante 4 semanas, a ver si con eso se resuelve. Si no se resuelve con eso o el paciente empieza con sepsis, entonces ya drenaje de la colección, entonces sí. Y si no se resuelve, desbridamiento quirúrgico con necrosectomía. Entonces, cuidado con las colecciones, que cada vez se tiende a un manejo más conservador. Y actualmente ya hemos dicho que no es necesario siempre hacer cultivo. Siempre que tengamos una alta sospecha de que se trata de una infección, lo trataremos con antibiótico a ese paciente. Inicialmente tratamientos médicos si el paciente está estable. Y si no se resuelve, entonces drenaje o necrosectomía. ¿Qué tenemos que hacer cuando un paciente tiene una pancreatitis aguda y ya tiene infección de la necrosis? Pues ya, esta es una pregunta antigua. Actualmente la opción más correcta sería iniciar tratamiento antibiótico y mantener actitud conservadora si el paciente está estable, ¿vale? Y si no se resuelve, entonces drenaje o necrosectomía. ¿Y qué ocurre con el pseudoquiste? Pues que el pseudoquiste ocurre, como hemos dicho antes, como con todas las colecciones, que si no da síntomas no hay que tratarlo, únicamente se trata si da síntomas. Y si da síntomas habrá que hacer drenaje, bien endoscópico o bien quirúrgico. ¿El tratamiento de un pseudoquiste cuál es? Nada. Si no da síntomas, nada. Esperar la evolución clínica. Lo más frecuente es que se reabsorba solo. Y ahora, una vez que al paciente hemos tenido una pancreatitis aguda, ¿qué es importante? Prevenir que no vuelva a recidivar. Por lo tanto, hay que buscar la causa y tratar la causa. Por lo tanto, evitar el alcohol si la causa fue el alcohol, evitar el tabaco si la causa fue el tabaco, evitar los fármacos si la causa fue por fármaco, tratar la hipertrigliceridemia si la causa fue la hipertrigliceridemia, o si es de origen biliar, quitar la vesícula para que no se formen más cálculos y puedan aparecer nuevos episodios de pancreatitis aguda. Si fue una pancreatitis leve, le quitaremos la vesícula a las 6 semanas. Si fue una pancreatitis grave, a los 6 días. Si fue una pancreatitis grave, esperaremos 6 semanas antes de hacer la colecistectomía. Un paciente con dolor abdominal, en epigastrio, irradiación de cinturón hacia la espalda, con una amilasa elevada, y vemos que le hemos hecho una ecografía y vemos que hay un colédoco dilatado con una imagen de un cálculo de 1,5 milímetros con una sombra acústica, es decir, que tiene una coledocolitiasis y esa piedra está provocando la pancreatitis aguda. ¿Qué tenemos que hacer? Una CPRE para sacar ese cálculo y posteriormente la colecistectomía programada, porque la causa de la pancreatitis ha sido una piedra vesicular, por lo tanto es indicación de quitar la vesícula. Bueno, y ahora mucho menos importante, pero también pueden preguntar sobre pancreatitis crónicas, que es la insuficiencia pancreática crónica, es decir, una inflamación crónica del páncreas que produce que el páncreas no funcione correctamente, provocando una insuficiencia exocrina y endocrina, es decir, mala absorción y es decir, diabetes. Y se basa el diagnóstico en la detección de calcificaciones intrapancreáticas, que van a ser diagnósticas de esa pancreatitis crónica. Habitualmente pueden ser episodios agudos de inflamación en un paciente que tenía ya una pancreatitis crónica. ¿Cuáles son las causas principales de pancreatitis crónica en nuestro medio? Pues la causa principal, el alcohol. De la aguda, la biliar. De la crónica, el alcohol.
¿Qué otras causas puede haber también de pancreatitis crónica? El tabaco, igual que la aguda, la hipercalcemia, igual que la aguda, la hiperlipemia, igual que la aguda, los fármacos, igual que la aguda, formas idiopáticas, igual que la aguda, formas genéticas con mutaciones de algunos genes, igual que la aguda, formas autoinmunes que pueden asociarse a otras enfermedades autoinmunes o verse de forma aislada. Y lo que ocurre en la pancreatitis autoinmune es que empieza una masa pancreática que parece un tumor, pero si haces una biopsia las células salen negativas para malignidad y lo que aumenta es una inmunoglobulina especial que es la IgG4. La IgG4 aumenta en las pancreatitis autoinmunes y el tratamiento aquí va a ser con corticoides. Y fijaros cómo lo preguntan en el MIR, siempre igual, muy sencilla estas preguntas. Paciente con ictericia, con una masa en la cabeza del páncreas, pero que no tiene células malignas. A esta paciente se le administran corticoides por otra causa y mejora. ¿Por qué? Porque lo que tenía esta paciente es una pancreatitis crónica autoinmune. Por lo tanto, el diagnóstico es con la detección de la IgG4 que va a estar aumentada. El marcador serológico más importante para el diagnóstico de una pancreatitis autoinmune son los niveles de IgG4. Y fijaros, un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, una tiroiditis de Riedel, empieza con dolor abdominal, pérdida de peso, ictericia y sospechamos que tiene un cáncer de páncreas. Por lo tanto, lo operas y le quitas la cabeza pancreática, pero no era un cáncer. Y nos dice además que lo que tiene es un aumento de IgG4. Quiere decir que te has equivocado. No tenía un cáncer, tenía algo que parecía un cáncer, que no tiene células malignas y lo que hace es aumentar la IgG4, la pancreatitis autoinmune. El tratamiento con corticoides. Hay formas recurrentes, obstructivas, bueno, ¿y cuál va a ser la clínica? Pues la clínica principal va a ser el dolor abdominal, es el síntoma más frecuente y el dolor es más importante al inicio de la enfermedad que cuando la enfermedad está más avanzada, porque conforme más avanzada está la enfermedad hay más páncreas destruido, lo que se llama el páncreas quemado y deja de doler. Por eso los episodios de dolor son más importantes al inicio que al final de la enfermedad. Aparte de los episodios de dolor, ¿qué puede aparecer? Una insuficiencia pancreática exocrina, es decir, una malabsorción, sobre todo una malabsorción de grasas, es decir, una esteatorrea. Pero cuidado, porque la esteatorrea únicamente aparece cuando se ha destruido más del 90% del páncreas. Es decir, que en estadios iniciales no va a haber esteatorrea, porque la lipasa, aunque haya muy poquita, hasta un 5 o un 10%, cumple su función. Por eso, tiene que haber una destrucción de más del 90% del páncreas para que se produzca la esteatorrea. Por lo tanto, la esteatorrea va a ser una manifestación muy tardía en las pancreatitis crónicas, cosa que va a ocurrir igual también en la diabetes, como veremos ahora. En la pancreatitis crónica, en relación con la esteatorrea y su tratamiento, que es falso. Que la esteatorrea se inicia simultáneamente con las crisis agudas de pancreatitis o de dolor. No, las crisis de pancreatitis aguda o el dolor es en estadios iniciales. En estadios finales es cuando aparecerá la esteatorrea. Y ocurre lo mismo con la diabetes, que para que se produzca esa insuficiencia pancreática endocrina, tiene que haber una destrucción de más del 80 o el 90% del páncreas. Por lo tanto, la diabetes, que aparece una diabetes, es una manifestación muy tardía de la pancreatitis crónica, igual que ocurre con la malabsorción. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la pancreatitis crónica es falsa? Que la diabetes mellitus es una complicación frecuente y precoz. No, no es precoz, es una manifestación muy tardía que se verá en estadios muy avanzados de pancreatitis crónica. ¿Qué indica que una pancreatitis crónica sea grave? Que el paciente refiere a deposiciones amarillentas y brillantes con pérdida de peso, es decir, esteatorrea, malabsorción de grasa, quiere decir que está muy avanzada su pancreatitis crónica. ¿Qué complicaciones pueden aparecer? Retinopatías, derrames pleurales como la aguda, ascitis como la aguda, hemorragias como la aguda, estenosis del tubo digestivo, ictericia obstructiva como la aguda, fenómenos de necrosis grasa, pues ya sabéis que la necrosis grasa puede ser cualquier cosa pancreática, lesiones óseas, adicciones a narcóticos por el dolor, trombosis de la esplénica, que es el vaso que se relaciona con el cuerpo del páncreas, o incluso el desarrollo de un cáncer pancreático. Y cuidado, porque una de las etiologías del carcinoma pancreático es la pancreatitis crónica. La tríada clásica es esteatorrea, diabetes y calcificaciones intrapancreáticas, pero ¿pensáis que va a ser frecuente encontrar esta tríada? No, no va a ser frecuente porque será una tríada que únicamente veremos en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y lo más frecuente es que no encontremos esa tríada de calcificaciones, esteatorrea y diabetes. Cuando hacemos una prueba de imagen para diagnosticar una pancreatitis crónica, ¿qué esperamos encontrar? Pues sobre todo esperamos encontrar las calcificaciones intrapancreáticas y también dilatación del conducto principal y de sus ramas secundarias. Eso es lo más frecuente, aunque también podemos ver calcificaciones ductales, lubricidad del parénquima, atrofia glandular, pero sobre todo dilatación del conducto principal y las calcificaciones. Lo han preguntado en el MIR. ¿Qué hallazgo es típico encontrar en la pancreatitis crónica? Sobre todo las calcificaciones, pero también la dilatación del conducto pancreático.
Para el diagnóstico de la pancreatitis crónica, ¿nos puede ayudar alguna técnica de imagen? Sí. ¿Placa simple nos puede ayudar? Pues aquí sí. Porque si vemos las calcificaciones pancreáticas, en la placa simple a veces se pueden ver. Si las vemos, eso ya puede ser diagnóstico de pancreatitis crónica, sin necesidad de hacer ninguna prueba más. Por lo tanto, la placa simple nos puede ayudar. ¿En la aguda, en la pancreatitis aguda no ayudaba? Mucho no. ¿En la crónica nos puede ayudar? Pues en la crónica nos puede ayudar la placa simple. O cualquier prueba que veamos las calcificaciones, por ejemplo un TAC. Si vemos las calcificaciones, eso es diagnóstico de pancreatitis crónica. O una GPRE para ver esas dilataciones del conducto pancreático, por ejemplo. O la ecoendoscopia. Es una técnica muy útil y la ecoendoscopia junto con las pruebas de secreción, con los test indirectos que vamos a ver ahora, será la mejor técnica que tengamos para diagnosticar de manera precoz una pancreatitis crónica, aunque ya sabéis que no hay ninguna técnica buena para poder diagnosticar de manera precoz una insuficiencia pancreática. ¿Qué pruebas funcionales? Bueno, las pruebas funcionales de secretina, colecistoquitina ya no se usan prácticamente y lo que hacemos son test indirectos. Por ejemplo, la determinación de grasa fecal, que estará aumentada, la grasa en heces, por esa mala absorción de grasa, y la determinación de la elastasa fecal, que va a estar disminuida conforme un paciente va a tener una insuficiencia pancreática. Entonces, la ecoendoscopia junto con estos test indirectos será la mejor técnica que tengamos para poder diagnosticar esa pancreatitis crónica de manera precoz, entre comillas. ¿Cómo es el tratamiento de la pancreatitis crónica? Pues evidentemente tratar la causa que haya provocado la pancreatitis, ha sido el alcohol, dejar de beber, si ha sido por fármaco, dejar esos fármacos, y después trataremos los síntomas. ¿Qué síntomas tendrá el paciente? ¿Dolor? Pues habrá que tratar el dolor. ¿Esteatorrea? Habrá que tratar la malabsorción de grasas. ¿Diabetes? Habrá que tratar la diabetes. ¿Cómo tratamos el dolor? Pues con analgésico, o evitar comidas copiosas, o también dando enzimas pancreáticas, o incluso colocación de prótesis, de un stent vía endoscópica. Si con esto no es suficiente, habrá que recurrir a cirugía. Y tenemos dos tipos de cirugía que dependerán del conducto Wilson. Si el Wilson está dilatado, es decir, más de 7 milímetros, haremos operaciones de drenaje, lo que se llama la pancreatoyeyunostomía longitudinal de Puestow, es decir, abrir el páncreas como un libro y anastomosarlo al yeyuno. Pero si el Wilson está estenosado, menos de 7 milímetros, hay que hacer operaciones de resección. Y sobre todo la técnica más importante es la duodeno-pancreatectomía cefálica, lo que se llama la técnica de Whipple. Es una técnica donde hacemos una gastrectomía distal, nos llevamos todo el duodeno, la cabeza pancreática, la vesícula biliar y anatomosamos todo al yeyuno. Eso es la técnica de Whipple. Muy útil aquí, por ejemplo, en las pancreatitis crónicas con dolor que no se resuelve con tratamiento médico cuando hay estenosis del Wilson, pero también va a ser útil, por ejemplo, en el cáncer de cabeza pancreática o en el cáncer de duodeno, la técnica de Whipple. Luego hay otras técnicas quirúrgicas de resección menos importantes, pues como pancreatomías subtotales, distales, etc. En la pancreatitis crónica que exige tratamiento quirúrgico, ¿cómo elegimos la técnica quirúrgica? Pues depende del diámetro del Wilson y del colédoco, depende de si está dilatado o estenosado. Y por último, la malabsorción. ¿Cómo la tratamos? Hemos tratado el dolor, la malabsorción se trata pues quitando las grasas de la dieta y dando suplementos de vitaminas liposolubles y dando triglicéridos de cadena media, que son unos triglicéridos que se absorben directamente sin necesidad de la enzima pancreática. Y por último, habrá que tratar la diabetes. ¿Cómo? Pues como estudiaréis en endocrino, tratamiento de la diabetes, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues hemos acabado el tema de pancreatitis. Vamos a hacer un pequeño descanso para que os despejéis, toméis un poquito de agua, etcétera, de 5 minutillos, ¿vale? 5 o 7 minutos y volvemos para continuar con el tema de hepatitis. Muy bien, pues continuamos la clase. Otro tema muy importante es el tema de hepatitis virales y vamos a repasarlo de aquí a las 8 de la tarde, ¿vale? Y bueno, las hepatitis la pueden producir cualquiera de los virus hepatotropos, A, B, C, delta, etcétera, o también otro tipo de virus como pueden ser citomegalovirus, Epstein-Barr, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar en concreto hoy de los propios virus de las hepatitis, hablando del virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un enterovirus de un serotipo único que tiene una vía de transmisión fecal-oral y que es resistente al ácido del estómago. Habitualmente es un virus que es de zonas endémicas, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde se infectan habitualmente gente joven y se infecta la mayor parte de los pacientes, mientras que en países desarrollados suelen ser enfermos adultos que viajan a esas zonas endémicas cuando te infectas de la hepatitis A. Otros focos epidemiológicos pueden ser las guarderías, unidades de cuidado intensivo neonatales, varones homosexuales promiscuos o adictos a drogas por vía parenteral.
El periodo de incubación de la hepatitis A es un periodo corto, de 2 a 6 semanas. Periodo de incubación corto, de 2 a 6 semanas, en la hepatitis A. Y va a estar presente en las heces de los pacientes durante el periodo de incubación, durante la aparición de los síntomas y, por lo tanto, si detectas que hay en las heces el virus, indicará que ese paciente tiene una infección actual por el virus de la hepatitis A. En cambio, que no se detecte no quiere decir que el paciente no esté infectado, porque a veces puede que no se detecten las heces de los pacientes. Lo que hemos dicho, en países en vía de desarrollo se infecta la población, sobre todo niños, gente joven, y en cambio en países desarrollados son gente adulta que viaja a esas zonas endémicas y supone aproximadamente el 48% de todas las hepatitis. Es la hepatitis viral aguda más frecuente, la hepatitis A. En niños habitualmente cursa de manera más asintomática o formas más leves y son más graves los cuadros cuando se infectan los adultos. Puede cursar con diarrea y lo más importante de la hepatitis A es recordar que no cronifica, es decir, que si tienes una hepatitis A aguda o te curas de la hepatitis o te mueres, pero nunca va a cronificar. Por lo tanto, recordar que la hepatitis A no cronifica, 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 la hepatitis A no cronifica. ¿Vale? Recordarlo, esto es muy importante porque no va a producir hepatitis crónica, por tanto no hay riesgo de desarrollar cáncer hepatocelular, ni cirrosis, ni ninguna complicación derivada de la cronificación, cosa que sí va a ocurrir en la hepatitis B o en la delta, ¿vale? Cuidado porque la hepatitis A no cronifica, es lo más importante. ¿Qué marcadores vamos a encontrar de la hepatitis A? Pues tenemos el anticuerpo antivirus de la hepatitis A, IgM, que indica infección actual o reciente. Y luego tenemos los anticuerpos antivirus de la hepatitis A totales. ¿Qué quiere decir total? ¿Es IgG o IgM? No se sabe. Es decir, que si nos dicen totales es un cajón donde pueden ser IgM o IgG. Pero, por lo tanto, ¿qué indica que los anticuerpos antivirus de la hepatitis A total estén elevados? Indica infección actual o infección en el pasado, dependiendo de si son IgM o IgG, pero puede que no nos lo digan. Realmente, habitualmente en las preguntas, cuando te hablan de anticuerpos totales, se suelen referir a los IgG, pero si nos dicen totales tal cual, no sabes si son IgG o IgM, por lo tanto indica infección actual o infección en el pasado. Y se van a permanecer elevados los IgG independientemente de si ha habido clínica o no. ¿Cómo hacemos la profilaxis de la hepatitis A? Pues con cloración de agua, tratamiento de alimentos. Cuando vais a países en zonas endémicas os dan una serie de recomendaciones, ¿no? Pues beber agua siempre embotellada, no tomar fruta pelada que no hayáis pelado vosotros, no tomar hielo, pues todo eso para prevenir la hepatitis A. Y luego tenemos la inmunoprofilaxis pasiva, es decir, la gamma-globulina. Y en la hepatitis A es una gamma-globulina inespecífica de dosis única. ¿Cuál de las siguientes gérmenes? La inmunización pasiva es con globulina inespecífica. La hepatitis A es con gamma globulina inespecífica. Y luego tenemos la inmunoprofilaxis activa, es decir, la vacuna. Y son 2 o 3 dosis por vía intramuscular, que daremos sobre todo en pacientes adultos que vayan a viajar a zonas endémicas para proteger de la hepatitis A, o también si estás infectado de la hepatitis C, es indicado vacunarte del resto de las hepatitis, incluida la A. Vale. Mucho más importante, el virus de la hepatitis B. Fijaros que es un hepatnavirus. ¿Qué significa hepatnavirus? Es de hepático y ADN, porque es el único de los virus que vamos a ver hoy que es ADN. El resto son RNA. El único que es DNA es el virus de la hepatitis B, donde vamos a encontrar una envuelta lipoproteica, donde tendremos el antígeno S, o también llamado antígeno Australia, y luego una nucleocápside con el antígeno del core. Y por último tendremos el DNA. Tenemos, por lo tanto, que la polimerasa codificada por el virus B actúa como una transcriptasa inversa usando el RNA mensajero como molde para la síntesis de DNA. El genoma de la hepatitis B, perdón, del virus de la hepatitis B está compuesto por 2 cadenas, una larga y una corta. Dentro de la larga tenemos el gen S para la codificación del antígeno Australia, y luego tenemos la región del core que codifica el antígeno del core, pero aquí hay 2 codones iniciadores, la región precore y la región del core. Si la traducción se inicia en la región precore, lo que se sintetiza es el antígeno E, que indicará que hay alta replicación. Y en cambio, si la traducción se inicia en la región precore, lo que se sintetiza es el antígeno C. Que, cuidado, porque el antígeno C no sale a la sangre y no lo podemos medir, se queda atrapado en el hígado. El antígeno C, el antígeno del core, no va a salir a la sangre, ¿vale? ¿Qué variantes moleculares tenéis que conocer? Pues sobre todo una variante mutante
que es la más importante, que es la mutante en la región precore. La mutante en la región precore es un tipo de cepa de hepatitis B que es la más frecuente en nuestro medio y se caracteriza porque no sintetiza el antígeno E, cuidado, y además porque produce una enfermedad hepática más grave que puede cursar también con fluctuaciones de las transaminasas, es decir, que las transaminasas suben y bajan. Es la mutante precore, la más frecuente en nuestro medio, que produce una enfermedad más grave y que no sintetiza el antígeno E, ¿vale? La hepatitis B es una enfermedad endémica en nuestro medio. El principal fuente de infección y reservorio es el hombre y se infecta por un montón de vías, pero sobre todo por vía parenteral, por pinchazos con material que esté infectado, por compartir jeringuilla o porque te cortes con lo que sea que esté infectado de la hepatitis B, o por piercing, por tatuajes, por hemoderivados, también por vía sexual, incluso por vía vertical, es decir, que si la madre está infectada durante el embarazo, sobre todo durante el canal del parto, puede transmitir la enfermedad al niño, sobre todo cuando está infectada en el tercer trimestre del embarazo. Y cuidado, porque la hepatitis aguda por el virus B, habitualmente te curas de ella, aunque por poder puede cronificar. Pero si adquieres la enfermedad por vía vertical, porque tu madre está infectada en el canal del parto, lo más frecuente es ahí que cronifique esa hepatitis B y que además tenga una mala respuesta al tratamiento. Así que cuidado en la adquisición vertical de la hepatitis B. Grupos de alto riesgo, pues adictos a drogas por vía parenteral, personal sanitario, etcétera, cualquier persona que esté expuesta a material infectado. El periodo de incubación de la hepatitis B es un periodo de incubación largo, de 2 a 6 meses. En la hepatitis A era un periodo corto, de 2 a 6 semanas. En la hepatitis B es largo, de 2 a 6 meses el periodo de incubación de la hepatitis B. Y cuidado, porque no es que el virus B destruya el hepatocito, sino que son nuestros propios linfocitos T los que detectan el hepatocito infectado como dañino y lo destruye. Por lo tanto, es muy importante que el individuo tenga un adecuado sistema inmune para que el paciente responda al tratamiento de la hepatitis B, porque van a ser nuestros linfocitos los que vayan a destruir los hepatocitos infectados. Se ha visto que la hepatitis B, aparte del virus, aparte de atacar el hígado, puede acantonarse en otros órganos, pero no se ha demostrado que produzca daño en ningún otro órgano que no sea el hígado. Pero esto explica el por qué si un paciente tiene una infección del virus B y hacemos un trasplante hepático, en ese paciente pueda reactivar la enfermedad, porque a lo mejor estaba en otro órgano acantonado y se vuelve a infectar ese hígado recibido en el trasplante. Bueno, vamos a lo más importante de la clase de hoy, y si salieseis con esto aprendido de la clase, yo me doy ya con un canto en los dientes, porque es muy rentable, es muy fácil y a veces te confunde a la hora de responder preguntas sobre marcadores de la hepatitis B, y son preguntas muy sencillas que no se pueden fallar ni en los exámenes de digestivo de las facultades ni tampoco en el MIR. Son preguntas sencillas, pero cuidado, hay que prestarle cierta atención para no fallarlas. ¿Y cuál es mi consejo? Bueno, mi consejo, lo primero, en preguntas sobre marcadores de la hepatitis B, lo primero es no tener prisa en leer la pregunta y leer la pregunta muy despacio, con el objetivo de no confundir antígeno con anticuerpo. No es lo mismo. No es lo mismo antígeno, que es lo que produce el bicho, que es lo malo, con anticuerpo, que es lo que producimos nosotros para protegernos, que es lo bueno. Entonces, cuidado a leer rápido, porque si lees muy rápido puedes confundir antígeno con anticuerpo y fallar una pregunta que es muy fácil. Así que lo primero, preguntas de antígenos de la hepatitis B, leer despacio la pregunta y, por supuesto, no confundir antígeno con anticuerpo, subrayarlo de colores diferentes, leerlo bien. Yo he puesto los antígenos, que es lo malo, de rosa, anticuerpo, que es lo bueno, lo que fabricamos nosotros, de azul. Entonces, lo primero es eso, no confundir antígeno con anticuerpo, muy importante. Y después, lo siguiente, a la hora de responder las preguntas sobre marcadores de la hepatitis B, ¿qué hacemos? Le vamos a hacer una serie de preguntas a cada uno de los marcadores y los marcadores nos van a ir respondiendo, y es muy sencillo, hay que acordarse de qué pregunta hay que hacerle a cada uno de los marcadores. Empezamos con el primero. Tenemos el antígeno S. ¿Qué le pregunto al antígeno S? Le digo, oye, antígeno S, ¿el paciente está infectado por el virus B? Si el antígeno S es positivo, quiere decir que sí, el paciente está infectado por el virus B. Si el antígeno S es negativo, quiere decir que no, el paciente no está infectado por el virus B. Por lo tanto, si el antígeno S es positivo, ¿qué quiere decir? Que hay infección actual y va a estar presente en la incubación, en hepatitis agudas, en crónicas, incluso en portadores sanos. Es decir, que si es positivo, el paciente está infectado por el virus B. Además, el antígeno S es el primer marcador detectable en los enfermos que estén infectados por una hepatitis aguda por el virus B. Así que antígeno S, ¿qué le pregunto? ¿Está infectado? Si es positivo, sí, el paciente está infectado. Si es negativo, no, el paciente no está infectado. ¿Vale? Siguiente marcador, ya no el antígeno, sino el anticuerpo, que tenemos, por lo tanto, anticuerpo anti-S.
¿Y qué le pregunto al anticuerpo anti-S? Le digo, oye, anticuerpo anti-S, ¿el paciente está curado o vacunado? Si el anticuerpo anti-S es positivo, quiere decir que sí. El paciente está curado o vacunado de la hepatitis B. Si el anticuerpo anti-S es negativo, quiere decir que no. El paciente no está curado ni vacunado de la hepatitis B. Por lo tanto, un anticuerpo anti-S positivo indica inmunización, una infección pasada o que estás inmunizado de la hepatitis B. Y sus niveles los niveles que tengas, cuanto más elevados, más protegido vas a estar de una infección por el virus B. Es el único marcador presente en los pacientes que están vacunados de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque la vacuna de la hepatitis B está producida por el antígeno S. Lo que inyectas es un antígeno S sin virus, evidentemente. Por lo tanto, ¿tú qué fabricas? Anticuerpo anti-S. Por eso el único marcador en pacientes vacunados es el anticuerpo anti-S y el resto de marcadores saldrán negativos. Luego tenemos el antígeno del core, el antígeno C. Cuidado, porque hemos dicho que el antígeno del core no sale del hígado y no podemos pedirlo en una analítica. Por lo tanto, no nos sirve para la serología. No lo podemos pedir en una analítica. Se podría hacer una biopsia, pero no hace falta hacer una biopsia hepática para hacer el diagnóstico de la hepatitis B. Por lo tanto, no pedimos el antígeno C. Lo que sí que podemos pedir, que si sale a la sangre, es el anticuerpo anti-C, el azul, el anticuerpo anti-C. Y tenemos anticuerpo anti-C total. ¿Y qué le pregunto al anticuerpo anti-C total? Digo yo, oye, anticuerpo anti-C total, ¿el paciente ha tenido contacto con el virus? Si el anticuerpo anti-C total es positivo, quiere decir que sí, el paciente ha tenido contacto con el virus. Si el anticuerpo anti-C total es negativo, quiere decir que no, el paciente nunca ha tenido contacto con el virus. Por lo tanto, si el anticuerpo anti-C total es positivo, ¿qué quiere decir? Infección actual o en el pasado, porque como es anticuerpo anti-C total, yo no sé si es IgG o IgM, por tanto, infección actual o infección en el pasado. ¿Para qué nos sirve? Bueno, imaginaros a un paciente que os dan y os dicen que tiene el anticuerpo anti-S positivo, es decir, que está curado o vacunado de la hepatitis B. ¿Cómo sé yo si ese paciente está curado o vacunado? Pues le pregunto al anticuerpo anti-C total y le digo, oye, anticuerpo anti-C total, ¿ese paciente ha tenido contacto con el virus? Si es positivo, quiere decir que sí, que ha tenido contacto y se curó. Si el anticuerpo anti-C total es negativo, quiere decir que no, que nunca ha tenido contacto con el virus. Por lo tanto, es un paciente que está vacunado de la hepatitis B. ¿Claro? ¿Sí? Siguiente marcador, tenemos el anticuerpo anti-C tipo IgM. El anticuerpo anti-C IgM, ¿qué le pregunto? Oye, ¿el contacto con el virus es reciente? Si el anticuerpo anti-C IgM es positivo, quiere decir que sí, el contacto es reciente. Si el anticuerpo anti-C IgM es negativo, quiere decir que no, el contacto no es reciente. Por lo tanto, siempre que el anticuerpo anti-C IgM sea positivo, indica una hepatitis B aguda. Y es el primer anticuerpo detectable. El primer marcador detectable hemos dicho que es el antígeno S. El primer anticuerpo detectable es el anticuerpo anti-C tipo IgM. Y siempre que sea positivo, siempre indica una hepatitis B aguda. Y me va a dar igual el resto de marcadores. Fijaros, lo más importante es recordar que si el anticuerpo anti-C tipo IgM del virus B es positivo, indica una hepatitis B aguda. Cuidado, porque es el único marcador presente en el periodo ventana. ¿Qué es el periodo ventana? El periodo ventana es un paciente que tiene una hepatitis B aguda. Si tienes una hepatitis B aguda, ¿qué ocurre? Que aumenta el antígeno S, ¿vale? Imagínate que te vas a curar de esa hepatitis B aguda. ¿Qué es lo que ocurre en un paciente que se cura de una hepatitis B aguda? Que baja el antígeno S y empieza a subir el anticuerpo anti-S, ¿vale? Pero llega un momento que mientras baja el antígeno S y va a subir el anticuerpo anti-S, los dos marcadores salen negativos. Y lo que sale positivo únicamente es el anticuerpo anti-C tipo IgM. Ese es el periodo ventana. Por eso digo que el más importante es el anticuerpo anti-C IgM y siempre que sea positivo, siempre va a indicar una hepatitis B aguda. Y me da igual el resto de marcadores. ¿Claro? Fijaros, un paciente con transaminasas superiores a 2000, es decir, que sospechamos una hepatitis viral, tiene anticuerpos antivirus de la hepatitis A, IgM negativo. ¿Tiene una hepatitis aguda por el virus A? No. ¿Tiene una hepatitis crónica por el virus A? No, porque no existe. Vale. ¿Está infectado por el virus B? Le pregunto al antígeno S y me dice no, no está infectado por el virus B. ¿Vale? ¿El contacto con el virus B es reciente? Y dice que sí. ¿Cómo puede ser que sí, si el contacto es reciente me dice que no está infectado? Bueno, me da igual. He dicho que siempre que el anticuerpo anti-C IgM sea positivo, eso es una hepatitis aguda por el virus B. Y me dan igual el resto de marcadores. ¿Qué es lo que ocurre en este paciente? Que probablemente esté en el periodo ventana. Por eso el antígeno S es al negativo y el anticuerpo anti-C IgM positivo. Pero en cualquier caso, eso es una hepatitis aguda por el virus B. Al antígeno E, ¿qué le pregunto? ¿Está replicando el virus? Si el antígeno E es positivo, quiere decir que sí, que está replicando.
Si el antígeno E es negativo, quiere decir que no, que el paciente del virus no está replicando. Por lo tanto, siempre que sea positivo, indica infección activa, infectividad, que el paciente es altamente infeccioso. Pero es un marcador cualitativo, no sabemos los niveles de replicación, únicamente sabemos que el virus está replicando. Si queremos cuantificar la replicación, habrá que medir los niveles de DNA que hay, ¿vale? Y por último, ¿qué tenemos? El anticuerpo anti-E. ¿Qué quiere decir si el anticuerpo anti-E es positivo? Que hay ausencia de replicación. Excepto, ¿dónde? Excepto, cuidado, en las cepas mutantes en la región precore, las cepas más frecuentes en nuestro medio. Esas cepas mutantes, ¿qué vamos a encontrar cuando hay una infección por una cepa mutante? Pues encontraremos el antígeno S positivo, sí, porque está infectado. Y luego veremos anticuerpo anti-E positivo. Y aquí viene el primer problema, porque me diré, ¿vale? Si el paciente está infectado por una cepa mutante y has dicho que las cepas mutantes no sintetizan el antígeno E, ¿cómo puede ser que nosotros fabriquemos anticuerpo anti-E si esta cepa no fabrica antígeno E? Y siguiente pregunta, ¿cómo puede ser que tenga el anticuerpo anti-E positivo, es decir, que haya ausencia de replicación, pero tenga el DNA positivo, es decir, que está replicando? ¿Cómo se explica esta contradicción? Pues se explica muy sencillo. Se explica de manera que el paciente, cuando se infecta por la cepa mutante, habitualmente te infectas de las dos cepas a la vez, de la salvaje y de la mutante, la normal y la mutante, de las dos. Al inicio, las dos cepas viven felices en el hígado y por lo tanto la cepa salvaje, la normal, la rojita, sintetiza su antígeno E. Perfecto. Como sintetiza antígeno E, tú puedes fabricar anticuerpo anti-E. Lo que ocurre finalmente es que se pelea las dos cepas, la cepa mutante se carga a la salvaje y se queda únicamente la cepa mutante replicando. Por lo tanto, lo que tú tienes es un DNA positivo, porque está replicando la cepa mutante, pero tienes el anticuerpo anti-E que habías fabricado contra la cepa salvaje. Por eso tienes DNA positivo y anticuerpo anti-E positivo, que teóricamente sería algo, entre comillas, contradictorio, ¿vale? Por lo tanto, el DNA, que es el último marcador serológico que podemos pedir, indica replicación activa y además es un marcador cuantitativo. Cuanto más alto sea el nivel de DNA, indica que hay mayor replicación del virus. Marcador cuantitativo más importante, el DNA. Un paciente con una infección por el virus de la hepatitis B, vamos a ver los marcadores. ¿Está infectado por el virus de la hepatitis B? Le pregunto al antígeno S. Sí, está infectado. Vale. ¿Está curado o vacunado del virus B? Le pregunto al anticuerpo anti-S. No, no está curado o vacunado, está infectado por el virus B. Vale. ¿Está replicando el virus? Le pregunto al antígeno E. Me dice, no, no está replicando. Hay ausencia de replicación, me dice el anticuerpo anti-E. Es un paciente infectado por el virus B que no está replicando. Y ahora, ¿el contacto con el virus es reciente? No, no es reciente. Tiene el IgG positivo, es decir, que es un contacto antiguo, es una hepatitis crónica por el virus B y nos dicen que el DNA es positivo. Cuidado, ¿qué tiene este paciente? Tiene una hepatitis B crónica, por supuesto, porque el anticuerpo anti-CIGM es negativo. ¿Está infectado? Sí, pero con el IgG, por tanto, infección crónica. Pero además tenéis que saber que este paciente está infectado por una cepa mutante. Por eso tiene el anticuerpo anti-E positivo y el DNA positivo. Si veis en la pregunta que tiene anticuerpo anti-E positivo y DNA positivo, eso es una cepa mutante, infección crónica por el virus B de una cepa mutante, la más frecuente en nuestro medio, que causa hepatitis más graves y que además cursa con fluctuaciones de las transaminasas. ¿Vale? ¿Claro? Vale. Bueno, ¿cómo hacemos la profilaxis de la infección por el virus B? Bueno, desinfección de material utilizado en quirófano, detección del antígeno en bancos de sangre, utilización de material desechable y tenemos la inmunoprofilaxis pasiva, es decir, la gamma-globulina. La gamma-globulina en el virus B es hiperinmune. La gamma-globulina del virus A inespecífica. La gamma-globulina del virus B hiperinmune. ¿Y cuándo vamos a dar gamma-globulina? Pues siempre que haya una exposición de riesgo en un paciente no vacunado, después de una exposición sexual o perinatal, cuando la madre está infectada, o si te pinchas con una aguja infectada y no estás vacunado, ahí damos gamma-globulina e iniciamos la vacunación, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, embarazada con antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo, ¿está infectada? Sí. ¿Qué le aconsejamos? Vacuna e inmunoglobulina del niño al nacer, las dos cosas, la gamma-globulina y la vacunación. Y alimentación materna, porque cuidado, los virus de las hepatitis no contraindican la lactancia materna. Por lo tanto, le puede dar la leche materna porque no está contraindicada. Fijaros, en un profesional sanitario no vacunado frente al virus de la hepatitis B, se pincha
y de una aguja que está infectada. ¿Qué tenemos que darle? Gamma globulina y vacuna. Administrar una primera dosis de vacuna y simultáneamente la inmunoglobulina, correcto. Y fijaros otra vez lo mismo, un paciente en un parque se pincha, no está vacunado y se pincha con una aguja infectada del virus B. ¿Qué hay que hacer? Administrar una dosis de gamma globulina hiperinmune y la vacunación completa de ese paciente. La gamma globulina y la vacuna después de una exposición de riesgo. Por tanto, la vacuna, cuidado porque ya está en el calendario vacunal, se vacuna a toda la población y lo raro sería que no estuvieses vacunado, ¿vale? Si no estás vacunado y te vacunas en edad adulta, se dan 3 dosis, una primera, otra al mes y otra a los 6 meses y se puede administrar durante el embarazo. Y hemos dicho que la vacuna lo que tiene es el antígeno S, por eso tú lo que fabricas es el anticuerpo anti-S. Medimos los niveles de vacunación del virus B mediante el anticuerpo anti-S, al que le preguntamos si está curado o vacunado. ¿Qué es correcto? Los vacunados frente a la hepatitis B utilizan el antígeno de superficie obtenido por ingeniería genética, por eso fabricamos anticuerpo anti-S, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una hepatitis aguda por el virus B, lo más frecuente es que te cures y tengas una inmunidad permanente, pero por poder puede cronificar, sobre todo en enfermos, en recién nacidos de madres infectadas o en inmunodeprimidos. Por lo tanto, puede cronificar, hay riesgo de cirrosis, por lo tanto, hay riesgo de desarrollar un cáncer hepatocelular como en todas las hepatitis que cronifican. Por lo tanto, lo más importante que tenéis que recordar en el día de hoy, sobre todo, es qué pregunta tenéis que hacerle a cada uno de los marcadores para responder a las preguntas sobre marcadores de la hepatitis B. ¿Está infectado? Aquí le pregunto, al antígeno S. ¿Está curado o vacunado? Le pregunto al anticuerpo anti-S. ¿Ha tenido contacto con el virus? Le pregunto al anticuerpo anti-C. Total, el contacto es reciente, le pregunto al anticuerpo anti-C tipo IgM y este es el más importante porque siempre que sea positivo indica una hepatitis B aguda y es el único positivo en el periodo de ventana donde el resto de marcadores serán negativos. ¿Está replicando? Le pregunto al antígeno E. Y cuidado, porque siempre que veamos una cepa infectada, un paciente infectado con anticuerpo anti-E positivo y DNA positivo, eso es una cepa mutante, la más frecuente en nuestro medio. Vale, cambiamos ya a otro virus, que es el virus de la hepatitis C, que ya sabéis que es RNA, porque el único que es DNA es el virus B, muy heterogéneo, con alta tasa de mutaciones y muchos genotipos, por lo tanto, al tener tantas variantes, si te infectas y te curas, no estás protegido porque te puedes infectar de otro genotipo y no tenemos ni gamma globulina, ni vacuna, ni nada que nos podamos proteger porque te puedes infectar de muchos genotipos del virus C. De distribución universal, la causa más frecuente de hepatitis post-transfusional porque antiguamente no se conocía, y la vía de transmisión, sobre todo la vía percutánea, la vía sexual es rarísima, sobre todo pinchazo y sobre todo en adictos a drogas por vía parenteral, porque comparten las jeringuillas y pueden compartir el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, cuidado porque hasta el 70% de los adictos a drogas por vía parenteral pueden tener una hepatitis C. También antiguamente, sobre todo en receptores de derivados, de sangre, de hemodiálisis, etc. El periodo de incubación es medio, unos 2 meses, y es menos infeccioso que el virus B. El rollo es que no tenemos vacuna, pero si te pincha y no estás vacunado, es más frecuente que te infectes del virus B que del virus C. De hecho, preguntaron, ¿cuál de los siguientes virus tiene mayor riesgo de contagiar a una persona que no esté vacunada? El virus de la hepatitis B es más contagioso. Cuando tenemos una hepatitis por el virus C, cuidado porque en ocasiones cursa de manera asintomática. Puede que haya formas anictéricas, en el paciente puede que no se ponga amarillo, entonces nos puede dificultar el diagnóstico. Puede haber elevación de la transaminasa fluctuante y cuidado porque cronifica en la mayor parte de las ocasiones. Al contrario de lo que ocurría en la hepatitis B, la hepatitis C lo más frecuente es que cronifique, tasas de cronificación hasta del 85%. Es la hepatitis crónica más frecuente. ¿Qué es correcto con respecto a la hepatitis C? Que la mayoría de los pacientes con infección crónica por el virus C presentan anticuerpos antivirus C positivo, correcto. En el mundo la vía de transmisión más frecuente es la parenteral y se cronifica hasta en el 80% de las ocasiones. ¿Qué marcadores podemos estudiar en la hepatitis C? Pues tenemos el anticuerpo anti-C y tenemos el RNA. El anticuerpo anti-C, bueno, cuidado porque en inmunodeprimidos puede que no se eleve, en estadios muy iniciales puede tampoco que no se eleve, por lo tanto es mucho mejor pedir el RNA, es el mejor marcador. Fijaros que en estadios iniciales se eleva el RNA y puede que el anticuerpo anti-C todavía no se haya hecho positivo. Entonces, si sospechas hepatitis C en estadios iniciales, mejor pedir el RNA que el anticuerpo antivirus C. Y cuidado también en inmunodeprimidos, también mejor pedir el RNA. Por lo tanto, el mejor método para detectar la infección es medir el RNA del virus C. Y cuidado porque la viremia, la carga de RNA, no es un factor pronóstico. Los niveles de DNA en el virus B sí son factor pronóstico,
pero los niveles de RNA en el virus C no van a ser factor pronóstico. Un adicto a drogas por vía parenteral sospecha que puede tener una hepatitis C, que es bastante frecuente en este tipo de pacientes. ¿Vale? Tiene un cuadro gripal seguido de ictericia con transaminasas cercanas de 1000, es una hepatitis viral aguda. Vamos a ver los marcadores. ¿Está infectado por el virus B? Le pregunto al antígeno S. Me dice que no está infectado. El contacto con el virus B es reciente y me dice que no es reciente. No está infectado, no tiene un contacto reciente. ¿Está infectado por el virus C? Parece que no. ¿Y por el virus A? No, tampoco tiene una hepatitis aguda por el virus A. Entonces es un paciente en el que sospechas una hepatitis viral aguda, donde todos los marcadores son negativos y además tú sospechas que puede ser una hepatitis C porque es adicto a droga por vía parenteral. ¿Qué le hacemos a ese paciente? Pedir el RNA del virus C, porque a lo mejor estamos en esa fase precoz donde el anticuerpo anti-C todavía no se ha hecho positivo. Por lo tanto, ¿la hepatitis C aguda te puedes curar? Sí, pero es raro. Lo más frecuente es que cronifique. Por lo tanto, riesgo de cirrosis y riesgo de desarrollar finalmente un cáncer hepatocelular. ¿Cómo hacemos la profilaxis del virus C? Bueno, pues no tenemos vacuna, no tenemos gamma globulina. ¿Qué podemos hacer? Hombre, puede detectar el antígeno en bancos de sangre, el paciente que esté infectado que no done sangre, no compartir objetos de aseo personal con esos pacientes, ni agujas, ni jeringuilla con los pacientes que estén infectados. Vale. En parejas monógamas no son necesarios los métodos de barrera en la hepatitis C porque la vía sexual es muy rara, ¿vale? No se transmite. Y no es necesario restringir tampoco la lactancia materna en ninguna de las hepatitis. ¿Qué es falso con respecto a la hepatitis C? ¿Que la presencia de anticuerpos antivirus C define la protección de la enfermedad? No, porque hemos dicho que aunque te infectes y te cures y tengas anticuerpos antivirus C, no estás protegido, te puedes infectar de otro genotipo del virus C. Una mujer con consumo de drogas por vía parenteral tiene una serología positiva para el virus C, solamente para eso, porque el virus B y el VIH es negativo. ¿Qué no aconsejamos en una paciente infectada por el virus C? ¿Vacunarse de la hepatitis A? Sí. ¿Lactancia materna? Sí, no está contraindicada. ¿No compartir objetos de aseo personal? Y no donar sangre, por supuesto. ¿Utilizar siempre métodos de barrera las relaciones sexuales con su pareja? No, porque es un paciente con pareja estable y la vía sexual es muy rara. Por lo tanto, no hay que hacer o no está indicado utilizar siempre métodos de barrera. Bueno, cambiamos de virus y ahora vamos a hablar del virus de la hepatitis delta, que es un virus RNA, porque ya sabéis que todos son RNA excepto el virus B, que es un DNA, y el virus delta es un virus defectivo que necesita infectar junto con el virus B. Se trata realmente de un RNA envuelto en el antígeno australiano del virus B, por eso no puede infectar solo, tiene que infectar siempre junto con el virus B. Por tanto, se transmite por los mismos mecanismos que el virus B. El periodo de incubación es igual que el virus B, largo, de 2 a 6 meses. Y aquí lo que hay que diferenciar en el virus delta es la coinfección de la sobreinfección. ¿Qué es la coinfección? La coinfección es cuando tú te infectas de manera aguda del virus B y del delta a la vez. Mientras que la sobreinfección es cuando tú tienes una hepatitis crónica por el virus B y te infectas de manera aguda por el virus delta. En la coinfección, fijaros que tiene una mortalidad parecida a la hepatitis B aguda, es decir, que no es mucho más grave, es decir, que la coinfección tiene una gravedad más o menos parecida a la hepatitis B aislada. En cambio, la sobreinfección es mucho más grave y tiene riesgo de hepatitis fulminante hasta en el 20% de las ocasiones y riesgo de cronificar hasta en el 90% de los pacientes. Por tanto, mucho más grave la sobreinfección que la coinfección. ¿Cómo diferenciamos nosotros sobreinfección de coinfección? Pues fijaros que el anticuerpo IgM del virus delta siempre va a ser positivo, porque el virus delta estamos viendo que infecta de manera aguda. Tenemos que fijarnos en el anticuerpo anti-C IgM del virus B. Si el anticuerpo anti-C IgM del virus B es negativo, indica sobreinfección. Si el anticuerpo anti-C IgM del virus B es positivo, indica coinfección. Están infectados a la vez del virus B y del delta, ¿vale? Un paciente adicto a drogas por vía parenteral tiene astenia, ictericia, elevación de transaminasas 20 veces los valores normales, ya está sospechando una hepatitis aguda viral. Vamos a ver los marcadores. Anticuerpos antivirus C positivo. ¿Está infectado el virus C? Sí. ¿El contacto con el virus B es reciente? No, no tiene un contacto reciente con el virus B. ¿Está infectado del virus B? Sí, está infectado, pero no de manera reciente. No está replicando el virus B y el IgM del virus delta es positivo. ¿Qué tiene este paciente?
Este paciente lo que tiene es una hepatitis aguda por sobreinfección delta en un paciente que ya tenía previamente una hepatitis B y C. ¿Por qué es sobreinfección? Porque el anticuerpo IgM del virus delta es positivo, porque el anticuerpo anti-IgM del anticuerpo IgM del core del virus B es negativo. Fijaros, el anticuerpo anti-IgM es negativo, indica por tanto sobreinfección, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que fijarnos para diferenciar coinfección de sobreinfección. Bueno, ¿cuándo pedimos, por lo tanto, marcadores de la hepatitis delta? ¿Siempre lo pedimos? No. Evidentemente, pediremos marcadores de la hepatitis delta en pacientes que tengan una hepatitis B, siempre que sean casos graves y fulminantes, o un paciente que se estuviese curando bien de su hepatitis y de pronto empeorara, o en zonas endémicas de la hepatitis delta, ahí sí que pediremos marcadores de la hepatitis delta. Tenemos el antígeno delta, que indica infección actual, el antidelta total, que indica infección aguda o crónica por el virus delta, y el IgM del virus delta, que indica evidentemente una infección aguda por el virus delta. ¿Cómo hacemos la profilaxis del virus delta? Protegiéndote del B. Si estás vacunado del B, estás vacunado del delta, porque necesitas infectarte del B. Por lo tanto, si estás vacunado del B, estás vacunado del B y del delta. Y por último, mucho menos importante, el virus de la hepatitis E, que es de transmisión fecal-oral, muy parecido al virus de la hepatitis A, también de zonas endémicas, sobre todo en Asia, en África, y que puede producir formas de hepatitis fulminantes en embarazadas y que habitualmente no cronifica y es muy parecido al de la hepatitis A. ¿Qué es falso con respecto a los virus de la hepatitis? El virus de la hepatitis E es un virus defectivo que usa el antígeno de superficie del virus B como su proteína de envoltura. No, ese es el virus delta, ¿vale? El virus delta es el que utiliza el antígeno Australia para envolverse. Muy bien, perfecto. Pues ya hemos hablado un poquito de todos los virus de las hepatitis. Ahora vamos a hablar de la hepatitis vírica aguda en general y después hablaremos un poquito de las hepatitis víricas crónicas. Vale. Cuando tenemos una sospecha de hepatitis vírica aguda, habitualmente no es necesario hacer una biopsia hepática para diagnosticar el paciente. Habitualmente con la serología, el aumento de transaminasas y la clínica del paciente suele ser suficiente. Vamos a tener una clínica hepática habitualmente con un cuadro pseudogripal seguido de un episodio de ictericia. Eso es lo más frecuente. Aunque hay formas anictéricas, lo más frecuente es que el paciente tenga un episodio pseudogripal y después se ponga amarillo. Pero cuidado porque pueden preguntaros manifestaciones extrahepáticas de las hepatitis. Por ejemplo, en la hepatitis A, que es frecuente la diarrea, pero sobre todo en las hepatitis B y C pueden preguntar qué se asocia a la aparición de artralgias, artritis, un ras cutáneo, serositis, acrodermatitis infantil de Gianotti-Crosby, un síndrome de Guillain-Barré, una pancreatitis nodosa, un síndrome seco, el síndrome de Sjögren, o también glomerulonefritis, sobre todo la glomerulonefritis membranosa en el virus B y la membranoproliferativa en el virus C, o también la crioglobulinemia mixta esencial, sobre todo en el virus C, o también el desarrollo de un líquen plano, o porfiria cutánea tarda, o incluso pancreatitis. Cuidado, esas manifestaciones extrahepáticas de las hepatitis. Fijaros que han preguntado recientemente en el MIR que el virus de la hepatitis C se puede asociar a todas las siguientes enfermedades excepto a una. Crioglobulinemia mixta esencial, sí, porfiria cutánea tarda también, líquen plano también, pero no la psoriasis pustulosa generalizada de von Humboldt. Bueno, pues esa se ve que no. Vale. ¿Qué formas clínicas vamos a encontrar? Pues sobre todo la forma clínica que he dicho, el episodio pseudogripal seguido del episodio de ictericia, aunque hay formas anictéricas, sobre todo en el virus C, o formas colestásicas, sobre todo en el virus A, o formas recurrentes, o formas fulminantes. Y cuidado que vamos a hablar aquí de las hepatitis fulminantes. ¿Qué es una hepatitis fulminante? Es un paciente que tiene un fracaso hepático agudo, un paciente que estaba sano y de pronto tiene un fracaso hepático agudo, fulminante, que puede producirlo cualquiera de los tipos de las hepatitis. Habitualmente el C es raro, pero excepto el C, el resto de los virus pueden producirlo. Sobre todo es más frecuente la hepatitis fulminante en las superinfecciones delta sobre virus B crónico, que lo que hemos dicho antes, ¿vale? Sobre todo las superinfecciones. Pero también el virus de la hepatitis A, sobre todo A de anciano, y el E de embarazadas. Cuidado la hepatitis fulminante. Paciente que estaba sano, que de pronto empieza con un fracaso hepático agudo, alteración de la coagulación, transaminasa elevada, hipoglucemia, encefalopatía, con una mortalidad muy alta, superior al 80%. No responde a corticoides y el único tratamiento efectivo es el trasplante hepático. Se ha visto que la N-acetilcisteína podría ayudar en caso de que no podamos dar trasplante, pero en general en una hepatitis fulminante o te trasplantas rápido o te mueres. ¿Cuál de los siguientes no indica una mayor gravedad de una hepatitis aguda? Los niveles de transaminasa. Cuidado, que lo igual que ocurría con la amilasa en la pancreatitis, aquí ocurre lo mismo. Un nivel puntual elevado de transaminasa no indica un peor pronóstico, aunque la transaminasa esté muy elevada.
sí que indica un peor pronóstico que haya un fracaso hepático florido con hipoglucemia, encefalopatía, alteración de coagulación, etc. Fijaros esta pregunta. Un paciente de 20 años, previamente sano, que empieza con agitación, ictericia, es consumidor de un montón de drogas, relaciones sexuales de riesgo y empieza con sangrado, alteración de la transaminasa, aumento de la bilirrubina, que tiene un fracaso hepático agudo y estaba previamente sano. Respuesta correcta, hepatitis aguda fulminante. ¿Por qué? No lo sé. Cualquiera de los virus de la hepatitis o lo que queráis, no lo sé, me da igual. Pero tiene una hepatitis fulminante porque estaba sano y de pronto tiene un fracaso hepático grave. Bueno, ¿cómo diagnosticamos una hepatitis aguda? Pues midiendo las transaminasas. Si están entre 8 y 10 veces los valores normales, ya sabéis, transaminasas entre 1000, 2000, etcétera, eso es una hepatitis viral aguda. ¿Y qué hacemos? La serología de los virus de la hepatitis para saber de qué tipo se trata, ¿vale? Y evidentemente hacer diagnóstico diferencial con hepatitis tóxicas, por ejemplo, o bacterianas, etcétera. Habitualmente las hepatitis agudas no tienen un tratamiento específico, la mayor parte se curan y no nos requieren tratamiento. Únicamente la hepatitis C, que es la que con mayor frecuencia cronifica, podría estar indicado su tratamiento y lo trataremos igual que veremos ahora en la hepatitis crónica, con los mismos fármacos, pero en general no hay un tratamiento establecido. Y por último acabamos hablando de las hepatitis crónicas, que son aquellas en las que las transaminasas están elevadas durante más de 6 meses y ya sabéis que los que cronifican son el B, el C y el delta. El que mayor frecuentemente cronifica es el virus de la hepatitis C. Cuidado porque un paciente con una hepatitis crónica puede que a lo mejor no tenga ni síntomas o tenga síntomas inespecíficos. Veremos que las transaminasas están elevadas, nos ayudará para su diagnóstico la serología de los virus de las hepatitis. Aquí, en la hepatitis crónica, sí que es necesario una biopsia para confirmar el diagnóstico. Y veremos ya que hay fenómenos de fibrosis portal, con depósitos de tejido fibroso en los espacios porta, y clasificaremos a las hepatitis crónicas por la etiología en dos grandes tipos. La hepatitis crónica persistente es aquella que no ha roto la membrana limitante, que se mantiene dentro de los espacios porta, indica un estadio más precoz. Pero si rompe la membrana limitante, lo que se llama la necrosis en sacabocados o hepatitis de interfase, indica una evolución de la enfermedad, una hepatitis crónica más grave que está evolucionando. Fijaros, el marcador morfológico de la progresión de una hepatitis crónica es que aparezca la hepatitis de interfase, la rotura esa de la membrana limitante. Bueno, ¿qué tipo de hepatitis crónicas tenemos? La hepatitis B, ya lo sabéis, donde podemos ver hepatocitos en vidrio esmerilado, que no son patognomónicos de la enfermedad, pero son característicos, y lo han preguntado en el MIR. Los hepatocitos en vidrio esmerilado son característicos de la hepatitis crónica por el virus B. ¿Qué puede indicar un valor normal de transaminasa en un paciente que esté infectado por el virus B? Fijaros, antígeno S positivo, ¿está infectado? Sí, pero las transaminasas son normales. ¿Por qué? Por 3 causas principales. Primero, porque sea un portador inactivo del virus B. ¿Quién es un portador inactivo? Un portador inactivo es un paciente que tiene el antígeno S positivo, es decir, que está infectado, pero el virus no está replicando, el DNA sale negativo, las transaminasas salen negativas y el paciente no tiene ningún síntoma. Es decir, que es como que el virus no está dañando en ese momento el hepatocito, pero el paciente está infectado y puede infectar a otros pacientes. Entonces, eso es un portador inactivo. O también puede ocurrir que tenga una hepatitis B crónica muy leve o que tenga una hepatitis B con actividad fluctuante de transaminasas, cosa que ocurría, por ejemplo, en la cepa mutante, la más frecuente en nuestro medio, la que no sintetizaba el antígeno E. ¿Lo acordabais? ¿Sí? Vale. ¿Qué sugiere que una hepatitis aguda por el virus B cronifique? Que se mantenga la transaminasa elevada o el antígeno S elevado durante más de 6 meses o el antígeno E durante más de 3 meses elevado, indica una evolución hacia la cronicidad. Y cuidado porque los niveles de DNA del virus B son factores pronósticos. Cuanto más alto, cuanto mayor replicación, indica un peor pronóstico. El virus delta, pues ya hemos dicho que requiere infección previa del virus B y que lo pediremos siempre en los marcadores cuando sea una hepatitis B grave o que el paciente esté mejorando de la hepatitis y de pronto empeore o en zonas endémicas del virus delta. Y por último tenemos el virus C, que ya sabéis que es la hepatitis crónica más frecuente. Cuidado porque puede cursar con autoanticuerpos, es decir, que el hecho de que haya autoanticuerpos no indica que sea un paciente con una hepatitis autoinmune. Cuidado porque las transaminasas pueden ser normales, evoluciona casi siempre a cirrosis y finalmente a carcinoma hepatocelular. Una pregunta muy difícil vinculada a una imagen que preguntaron. Era un hombre adicto a drogas por vía parenteral, sospecha ya una hepatitis C con hepatomegalia y nos dicen que los anticuerpos séricos del virus C son positivos. Y dice, así como los antivirus de la hepatitis B S, es decir, ¿está curado o vacunado del virus B? Sí. Cuidado al leer rápido porque el paciente está infectado del virus C, pero está curado o vacunado del virus B.
¿vale? Por lo tanto, le hacemos una biopsia y nos dicen, ¿cuál es el diagnóstico? Pues evidentemente la hepatitis B no. La respuesta correcta era una hepatitis crónica activa por el virus C y esta era la imagen, donde veíamos un espacio porta sin la membrana limitante, por eso era una hepatitis crónica activa por el virus C. Y la siguiente pregunta correcta era que sin tratamiento alguno, el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma a largo plazo es significativo cuando se tiene una hepatitis C crónica, ¿vale? ¿Cómo hacemos el tratamiento de las hepatitis crónicas? Evidentemente, evitar el alcohol o cualquier cosa que dañe el hígado. Y luego pues, habrá que ver. En la hepatitis B es muy importante el sistema inmune del individuo, porque ya hemos dicho que son nuestros propios linfocitos los que van a detectar a los hepatocitos infectados y los van a destruir. El tratamiento son con fármacos orales y actualmente el tratamiento de elección es con entecavir o tenofovir. Entecavir o tenofovir, esos análogos de nucleósidos, son el tratamiento de elección actualmente en la hepatitis B crónica. Entecavir o tenofovir. ¿Qué no se utiliza en el tratamiento de la hepatitis B? Pues entecavir, adefovir o tenofovir sí, sofosbuvir no, que es el tratamiento que vamos a ver ahora en la hepatitis C. Bueno, y pasamos a la hepatitis C. El tratamiento es muy importante porque ha cambiado en los últimos años y es bastante importante que lo pregunten en cualquier examen que se precie, el tratamiento actualizado. Es muy importante porque antiguamente no se curaban, o se curaban muy pocas de las hepatitis C crónicas, con muchos efectos adversos, con un tratamiento con perginterferón y ribavirina que daba muchos efectos secundarios, pero desde hace unos años, de 2014 en adelante, se detectaron unos nuevos fármacos, los antivirales de acción directa, que entonces curan la hepatitis C casi en el 90% de las ocasiones. El mejor indicador pronóstico es la histología hepática y lo que tenemos que intentar conseguir es la respuesta viral mantenida. Fijaros esta opción. Una respuesta viral mantenida, es decir, la negativización del ARN en la hepatitis crónica C, se considera la curación de la infección viral y ese es nuestro objetivo cuando tenemos el tratamiento de la hepatitis C crónica. Ahora, cuidado porque ¿qué es falso? Que una respuesta viral mantenida, es decir, la negativización del DNA en la hepatitis B, se considere curación de la infección. No. ¿Cuándo consideramos que un paciente infectado por el virus B se ha curado? Cuando el paciente tiene anticuerpo anti-S, pero no porque el DNA salga negativo, ¿vale? En cambio, un paciente con la hepatitis C, si tiene el RNA negativo durante mucho tiempo, eso se considera que se ha curado de su hepatitis crónica por el virus C. Me preguntan por aquí si puedo repetir tratamiento. Hemos dicho que el tratamiento principal de la hepatitis B actualmente entecavir o tenofovir. Ese es el tratamiento actual de elección en la hepatitis B. Entecavir o tenofovir, ¿vale? Y estos son los nuevos fármacos, ya hemos dicho, a partir de 2014, pues los antivirales de acción directa, que tienen muy pocos efectos secundarios, que se pueden dar junto con tenofovir, es decir, que si están infectados de las dos hepatitis puedes tratarlas a la vez, y son el tratamiento de elección en la hepatitis C actualmente. Tienen muy pocas contraindicaciones. Una de las pocas contraindicaciones son los que acaban en PREVIR, están contraindicados en cirrosis muy avanzada, Child-Pugh B y C, una posible contraindicación, pero digo, en general, pocas contraindicaciones, pocas complicaciones y alta tasa de curación con los antivirales de acción directa. Si queréis saber actualmente cuál es el tratamiento de la hepatitis C, porque ya te digo, va evolucionando año tras año, van poniendo novedades, tenéis que meteros en esta web, www.hcvguideline.org. Si os metéis en esta web, tenéis el tratamiento actualizado a último, lo digo porque a lo mejor ahora mismo os pongo la última actualización que fue en septiembre de 2021, pero de aquí, por ejemplo, vuestro examen MIR, probablemente haya nuevas actualizaciones. Si queréis saberlo, pues metéis en la web y aquí tenéis el tratamiento actualizado de la hepatitis C crónica. Bueno, y únicamente explicar que hay varias dianas terapéuticas y por eso hay tres tipos de fármacos diferentes. Los que acaban en Previr, los que acaban en Buvir y los que acaban en Asvir, dependiendo de la diana donde vaya enfocado el fármaco. Recordad siempre que nunca se da un único fármaco, siempre damos combinaciones de fármacos, mínimo 2 fármacos para el tratamiento de la hepatitis C crónica. Como veis, hay muchos genotipos de la hepatitis C. En países desarrollados, los más frecuentes son el genotipo 1, 2 y 3, pero como veis, la distribución universal en el mundo pues varía dependiendo del sitio donde nos vayamos. Y sí que es cierto que estos fármacos antivirales de acción directa son efectivos para todos los genotipos. Y vamos a ver ahora en qué genotipo utilizaremos uno y otro.
Por suerte, en el último tiempo lo que han hecho es simplificar el tratamiento, porque antes era un tratamiento muy difícil que nadie hacía correctamente y entonces lo han simplificado. Y si queréis quedaros con algo, tenéis que quedar con esto, que el tratamiento que sirve para todos los genotipos y que digamos que es el tratamiento estándar, y si queréis quedaros solamente con un tratamiento, tenéis que quedaros con este, es que los regímenes recomendados son Glecaprevir, Pibrentrasvir durante 8 semanas o bien Sofosbuvir, Velpatasvir durante 12 semanas. Una de estas dos combinaciones son los fármacos que se pueden utilizar para cualquier genotipo de la hepatitis C, ¿vale? Glecaprevir, Pibrentrasvir 8 semanas o Sofosbuvir, Velpatasvir durante 12 semanas, ¿vale? Únicamente quieres saber algo, quédate con esto. ¿Que quieres avanzar un poco más? Pues aquí os traigo esta tabla que es un resumen de lo que viene en esa página web que os he dicho. Y veis que hay varias combinaciones dependiendo del fármaco, o sea, dependiendo del genotipo que tengamos. Y fijaros cómo Glecaprevir, Pibrentasvir, Sofosbuvir, Velpatasvir se dan en todos los genotipos. En cambio, Ledipasvir, Sofosbuvir se da en genotipos 1, 4, 5 y 6. Y por último, el Vasvirgrazoprevir en genotipos 1 y 4 únicamente, ¿vale? Esto es un cuadro resumen. Fijaros que la mayor parte de los tratamientos se dan durante 12 semanas, excepto la combinación Glecaprevir-Pibrentasvir, que se da 8. Pero habitualmente quedaros con el tratamiento suele ser 12 semanas y combinamos varios fármacos. Si esta tabla os parece un poco compleja, únicamente quedaros con estos dos, Glecaprevir-Pibrentasvir, Sofosbuvir, Velpatasvir, ¿vale? Si no, bueno, realmente este es el tratamiento. Si no os gusta esta tabla, bueno, quizá esta un poco más sencilla. Fijaros cómo Glecaprevir, Pibrentasvir, Sofosbuvir, Velpatasvir vale para todos los genotipos. Ledipasvir, Sofosbuvir, genotipos 1, 4, 5 y 6 y el Vasvirgrazoprevir, genotipos 1 y 4. ¿Vale? Este es el tratamiento actual simplificado sacado de esa página web de la hepatitis C crónica. ¿Vale? Muy bien, pues justo son las 8, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya servido.